bienvenida, Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí esta tarde contigo y con toda la gente que nos está siguiendo ahí desde el chat. Bueno, pues para resolver qué es esto del TDAH, el trastorno del aprendizaje y también un poco esos mitos que hay y qué es lo que está pasando, ¿no? Con tanto TikTok de te haces así, no, se te olvidan las cosas, has ido Sí, a la nevera y no recuerdas a lo que has ido, te has olvidado alguna vez las llaves, tienes claro. TDAH. Wow, wow, ¿no? Una evaluación de TDAH, tardas muchas horas en la que hacer, necesitas pruebas ¿no? Neuropsicológicas y simplemente con tres de estas Tres me parece que cosas. va a ser... Y además, tres cosas muy fáciles que a todos nos pasa. Te levantas a la cocina y las llaves, claro, alguna vez se me olvida las llaves. Ya está. Bingo, bingo. Claro. Oye, muchísimas gracias de verdad por sacar un rato para estar aquí con nosotros. De verdad te lo agradezco un montón porque joder, al final es tiempo, ¿no? Al final es tiempo que dedicáis todos los invitados e invitadas que venís aquí. Así que yo os lo agradezco un montón para compartir vuestro conocimiento con nosotros. Y bueno, y pues eso, para como que la primera entradilla o la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo, y que como bien dices en redes hay un montón de ejemplos de cómo hacerlo mal, ¿por qué a ti te tenemos que creer, entre comillas, así voy a hacer un poco de abogada del diablo, ¿por qué tenemos que creerte a ti lo que nos vas a decir y no a la random de TikTok que nos salga y que nos autodiagnostica en 5 minutos, eh? Bueno, pues o sea, yo te puedo contar que yo soy psicóloga sanitaria, psicóloga educativa, pero es que además soy doctora en psicología clínica de la salud y mi tesis doctoral precisamente es de TDAH, ¿no? Cuando tú escribes una tesis doctoral implica que has investigado sobre el tema, que te has leído todo lo que ha habido publicado hasta ese momento, o sea, hasta 2018 os puedo decir que básicamente me lo leí todo, desde 2018 ahora sigo leyendo muchas cosas, a lo mejor todo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ser también sinceros, y que además has investigado sobre el tema y que eso que has investigado está lo suficientemente bien hecho como para que ya te hayan dado un apto en una universidad, en mi caso una Universidad Autónoma de Madrid, Uh -huh. y además que se haya publicado ¿no? en unos papers. Entonces, por eso yo os diría que creo que a lo mejor de esto no soy la persona que más sabe del mundo, Uh -huh. evidentemente, porque hay gente que es muchísimo más especialista que yo, vamos a ser sinceros, pero creo que algo puedo saber, sobre todo para resolver ahí un poquito las dudas. Mira, Mara, tengo aquí, las voy a mostrar, ¿no? Como si fuera Sí, ahí. obvio, faltaría más. A ver, un segundo, ¿eh? Estoy Nada, cogiendo lápiz nada. sobre. Eso merece la pena enseñarlo. Vamos, yo cada vez que tengo la excusa lo enseño Una también. cosa que nunca enseño, enseño los libros mucho, pero la tesis es la primera vez que la enseño. Mirad, en primicia, primera vez que enseño la tesis. Esto es una Ojo. tesis. Sí, porque además cuando me dijeron, ¿cómo lo quieres encuadernar? ¿Formato tesis clásica o libro? Se lleva el libro. Y digo, mira, porque yo escribo muchos libros y tesis voy a escribir solo una. A mí ponme la tesis lo más clásica que haya. Oye, yo creo que, fíjate que estoy intentando hacer memoria, pero yo creo que es la primera vez que viene una persona al canal, y si no que me corrija el chat si se acuerda, de mi universidad, que estudió, yo estudié en la autónoma, claro, yo estudié en la facultad de biología, o sea, yo estudié biología, pero yo Pero me habías hice, hablado, ¿eh? O claro, sea, era la siguiente. son las dos facultades seguidas y yo hice psicobiología, o sea, yo me saqué algunos créditos de libre de la facultad de psicología, entonces me hace como ilusión especial ahí que la tesis tenga el logo de mi uni, me hace como ilusión, así que me alegro un montón de tenerte por aquí y que nos hayas enseñado la tesis. Entonces, vale, para que la gente tenga claro, no solo tú tienes la licenciatura, tienes como que la expertise de tratar el tema, sino que has hecho investigación en el tema que son conceptos diferentes, porque nada en contra, pero hay especialistas sanitarios que no tienen una tesis doctoral en el tema que están tratando. No es un requisito ejercer como psicóloga tener una tesis doctoral en el tema. Corrígeme si me equivoco. Así es, para poder ejercer como psicólogo en estos momentos en España, lo que tienes que hacer es el grado, ¿no? El grado de psicología, y luego lo que tienes que hacer es el máster de psicología general sanitaria, que se llama MPGS, que dura un año y medio. En el primer año, bueno, pues son unas clases teóricas y luego se hacen prácticas. Una vez que tienes ese MPGS, ya puedes ejercer. Y además eso es lo que es, por así decirlo, profesionalizante, lo que nos dice la ley. Sin eso no se puede ejercer. Pero ya no hay una ley que diga que además de eso necesitas otras cosas. Sí que es cierto que para tratar determinado tipo de trastornos, pues vas a necesitar una especialización. Pero ya no son especializaciones en las que necesitas un papel del ministerio Uh diciendo -huh. usted
necesita haberse hecho este curso, sino que ya es un poco, bueno, pues el propio psicólogo que tiene que ir pensando que a lo mejor para tratar este tipo, ¿no? Yo siempre digo que para poder evaluar un TDAH, para volver a evaluar un trastorno del aprendizaje, siempre conviene tener conocimientos de neuropsicología. No te hace falta un máster de neuro, Ujú. pero si esos conocimientos es que los necesitas, porque es que si no, no lo vas a poder, ¿no? Entiendo. No lo vas a poder hacer. Entonces, eso sería la diferencia. Pero yo, por ejemplo, es verdad que trato TDAH, trastorno de aprendizaje, pero trato otros muchos problemas. Y no me he hecho investigación de los otros Ujú. problemas. No digo que no, porque es que si no, Ya. solo podrías tratar, ¿no? Claro, solo puedes Un tratar un determinado perfil y diagnóstico. poco. Claro, 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 claro. claro. Ujú. Y entonces, bueno, un poco para dar contexto también a la gente, ¿cómo...? Porque como estás diciendo que tú al sacarte ahora lo que es el grado, o antes lo que era la licenciatura, el máster y tal, y para poder ejercer, ¿por qué decidiste hacer un doctorado? Porque Bueno, es que no es, o sea, no es fácil, o sea, no es decir, hoy me he levantado con ganas de hacer un doctorado. bueno, yo soy un poco friki, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegó un momento de mi vida en el que dije, uy, yo siempre he trabajado mucho y bueno, he tenido varios trabajos a la vez y estaba en empresa y además estaba en la parte de psicología sanitaria. Llegó un momento en mi vida en el que dejé la empresa y dije, voy a dedicarme solamente a la parte sanitaria y bueno, como siempre me gustó mucho esa parte de la investigación, pues empecé a hacer la tesis doctoral. Lo que pasa es que yo la tesis doctoral la he hecho mayor. Yo no he hecho lo habitual, es una vez que tú acabas tu carrera universitaria, pides una beca y te Ujú. quedas investigando con una beca en un departamento en el que vas haciendo tu tesis y además vas haciendo otro trabajo del departamento. Yo no. Yo después de unos años, después de haber trabajado, ¿no? Tanto como psicóloga en empresa como también una parte de psicología educativa que también había hecho y de psicología sanitaria, dije, me apetece mucho hacer el doctorado. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Bueno, pues yo lo he hecho prácticamente en los fines de semana, las vacaciones, los puentes. O sea, yo recuerdo algunos agostos en la autónoma de cerrar, ponerse a hacer ahí obra y decir, oye, que aquí necesitamos una panda de frikis, que estamos en nuestro agosto Ya. en la biblioteca. Y recuerdo de aquella, cuando no tenía todavía conectado esto que te podías conectar Ujú. online, que esto ha sido de ir, estar cerrado en agosto, pero coger el wifi de la biblioteca en el banco de al lado y decir, bueno, por lo menos me descargo el paper y luego ya me voy a mi casa y me lo leo. Ojo, cuidado. Claro, o sea, yo... Este mundo avanza muy rápido, pero que esto no te creas tú, que antes lo de trabajar online No, y tener claro. todo online en el ordenador, no lo podías hacer, tenías que estar en la biblioteca. Por no empezar, eso yo cuando ya empecé el doctorado, pero que es que cuando yo hice la carrera, que soy mayor, pero no tanto, yo buscaba en un ordenador negro con las letras verdes en MS2 los libros de la biblioteca. Ya, es que además, yo cuando hice la carrera sí que los ordenadores de allí de reprografía los podías utilizar para descargarte las cosas, pero solamente allí conectados con Eduroam y luego ya con el portátil, luego ya podías hacerte como que el medio hack, entre comillas, que era la clave de acceso de Eduroam, pero bueno, es verdad que no era tan sencillo como ahora, No era tan sencillo pero, como ahora, pero no lo era tan hiciste, sencillo como ahora, pero pero te lo bueno, la conseguí sacaste. hacer. Ya digo que yo, no, yo siempre digo que de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, si no la más difícil, ha sido la tesis, ¿eh? Soy completamente sincera en Claro, eso, la conseguí hacer. ¿y decidiste hacer la tesis por el tema en concreto o tenías claro que querías hacer la tesis y luego el tema llegó? Yo tenía claro que que quería hacer la tesis y es verdad que me interesaba mucho el TDAH. Cuando yo hice la tesis, yo ya llevaba muchos años trabajando, Ujú. yo ya llevaba varios años trabajando como psicóloga en un centro de psicología, además era la directora del área infantil, veía muchísimos, muchísimos TDAH y entonces dije, a ver, a mí el TDAH me tiene que gustar, a mí el TDAH me encanta. Y yo me lo paso muy bien trabajando con los TDAH, es que los entiendo muy bien, ¿no? La gente se queda como, no te agotan, digo, no, a mí me da mucha vidilla. Entonces, me gusta, o sea, se juntaron varios factores. Me gustaba el tema y además de gustarme el tema, una cosa muy importante en investigación que tú la sabes, y es que tenía muestra. Ya está. Claro, es Entonces que dije, eso a ver, condiciona. con las dos, me gusta el tema, tengo acceso a muestra, ya está, ya está. Claro, claro. Es que justamente en el Jazz Science anterior estuvimos hablando con Ramón que él, bueno, está en el tema de estadística y matemáticas y tal, y sobre todo está especializado en el tema de muestreos y cuestionarios y tal. Y él me lo decía, me decía, mira,
Es que lo importante es que tengas una buena muestra, que tengas una buena fuente, que tengas un buen muestreado y luego ya con eso vamos sacando lo que podamos sacar. Entonces, sin eso, o digamos, si tienes la facilidad de una muestra o de un cohorte o de un grupo de Ujú. observación que tienes acceso, que puedes conseguir buenos números, eso condiciona mucho, por suerte, por desgracia, pero condiciona muchísimos estudios. Si tienes muchas dificultades para sacar esos pacientes de debajo de las piedras, al final el estudio es muy difícil que salga, ¿no? O al menos que salga con una calidad aceptable. Claro, porque yo de estadística no sé, yo aprendí lo justo y necesario para la tesis, pero sí que es verdad que si tú luego quieres hacer un estadístico que sea robusto y que sea publicable, necesitas una N un poquito grande. Claro. Entonces yo tenía una N grande de TDAHs, ¿no? Y de trastorno del aprendizaje, y además a mí me interesaba mucho hacer una cosa, y es que decía, vamos a ver, tú cuando coges todas las investigaciones, todos los papers, lo que te están diciendo es la diferencia que hay el TDAH con la población, ¿no? Normal, Ujú. hablamos normotípico, ¿no? De que no tengo ningún otro tipo de diagnóstico, de trastorno de aprendizaje con tal, pero digo, yo lo que quiero es hacer una cosa que es, entre todos los sujetos que ya vienen a la clínica, es decir, que ya vienen y ya tienen problemas, ¿cómo yo hago una evaluación diferencial para decir, tú tienes esto de aquí o tú tienes esto otro? Que evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ves entonces las puntuaciones que salen entre uno y otro, los tamaños de defectos son muy chiquititos, Claro. porque ya estamos viendo que toda la población que estamos evaluando, la N grande, Ujú. ¿no? Es una población que en principio ya tiene dificultades. Pero a mí me parecía especialmente interesante hacer esta investigación porque quería como muy clínica y muy, ¿no? O sea, como una parte muy aplicada y muy clínica. Metodológicamente hubiera quedado mucho mejor comparar siempre con un grupo control, pero lo que yo quería era hacer una cosa como más, Ujú. ¿no? Como más clínica y más aplicada. Claro, mira, pregunta Abacus M grande, dice, la N grande, o sea, nosotros cuando hablamos de estudios clínicos, la N es el tamaño del grupo, tamaño de la población que estamos analizando. Y se llama N, pues por eso, por motivos de mates, es toda la gente de mates. Entonces, si tú tienes un grupo muy grande o tienes una población muy grande, la estadística gana fuerza, para entendernos. Entonces, las conclusiones que puedes sacar son más aplicables o más relevantes o más importantes o más lo que quieras. Y claro, y como estás diciendo, la elección de esta N es muy importante, porque si tú tienes los estudios de personas sin problemas de trastorno del aprendizaje versus personas con problemas de trastorno del aprendizaje. Esto es un mensaje que es totalmente válido y útil y tal, pero en tu población ya está como enriquecida de entre todos los tipos de condiciones que te pueden llegar a ti a la clínica, ¿cómo separas una de otra, no? Claro. Claro, cómo hacer ese diagnóstico diferencial. Yo en mi caso, fíjate que empezamos con una muestra de 600 y pico, pero claro, luego cuando empiezas a hacer limpia de la muestra se van cayendo y al final quedaron 200, creo que recordar que eran 244, lo diciendo en memoria, lo mismo digo mal el número, ¿eh? No pasa nada, Creo es que tu eran tesis, te puedes equivocar de tu tesis. 244 TDAHs y 200 y pico trastornos del aprendizaje, eran como unos Ujú. 200 en cada grupo, que para ser una muestra, ¿no? Clínica es una muestra importante. Sí, está muy, muy bien. Y bueno, y entonces cuéntanos un poco qué descubriste o qué añadiste a todo lo que se sabe del TDAH y qué cosas nuevas y qué cosas no te esperabas que también descubriste, si es que hay alguna. Bueno, pues te voy contando así cosillas. Sí. Bueno, lo que estuvimos viendo sobre todo es la importancia, no, yo lo que defendía en mi tesis era la importancia de hacer una correcta evaluación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos del TDAH, trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Entonces, parece que lo nuclear es la falta de atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una serie de cuestionarios que se pasan en los que van recogiendo los criterios DSM. En salud mental lo que más se utiliza es el DSM, que es el manual, por si alguien no lo sabe, de trastornos psiquiátricos americanos. Vamos por la edición 5 revisada. Cada poco lo van revisando y se van sacando nuevas ediciones. Entonces, en ese manual te dice, tiene que cumplir estos criterios. Ujú. Entonces, se hacen unos cuestionarios y si tú cumples los criterios, pues en principio así se hace un tipo de diagnóstico. ¿Qué es lo que yo defendía en la tesis? Bueno, vamos a hacer una evaluación mucho más en profundidad. ¿Por qué? Porque que a ti te cueste concentrarte o mantener la atención, eso es el síntoma. Pero ¿dónde está el origen? Porque puede que te esté realmente costando mantener la atención
Porque hay un funcionamiento anómalo del lóbulo prefrontal, que es lo que en TDAH no trabaja igual de bien. Entonces sí que tienes un TDAH, pero es que a lo mejor te cuesta atender y te cuesta concentrarte porque emocionalmente estás hecho polvo, porque te ha pasado algo, porque tienes depresión, porque tienes ansiedad. Es que a lo mejor te cuesta concentrarte porque estás preocupado por algo que te ha sacado de tu ventana de tolerancia. Es que a lo mejor te cuesta concentrarte y mantener la atención porque no estás durmiendo lo suficiente. Es que a lo mejor estás entrando en una dieta, Ujú, ¿no? Muy que al final estás comiendo muy, muy poquito, con muy poquitas calorías, y entonces el cerebro está en modo ahorro y es, mira, que esto mantener la atención necesita, ¿no? Aquí ujú, necesito más energía. Tú no me la estás dando. O sea, hay muchísimos factores que puede estar explicando esa falta de concentración. ujú, Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una evaluación en profundidad, por lo que queremos ver es si realmente este síntoma, que es la falta de atención, se debe a un TDAH o a otras muchísimas cosas que se puede estar debiendo. A lo mejor tienes problemas, ¿no? Que hay un abuso, que hay un acoso, que estás sometido a bullying, y entonces es que no puedes atender y concentrarte. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en la tesis? Proponíamos un modelo de evaluación en el que me he traído aquí el ujú, cerebrillo. Vale, he traído el pequeño porque es que el grande se desmonta, se cae y luego es un follón. Entonces, me he traído el cerebrillo pequeñito. ujú, Entonces, ¿esto qué es? En el TDAH, aunque se llame trastorno por déficit de atención, es un trastorno de la función ejecutiva. Esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, es el que tiene, por así decirlo, que mandar sobre el resto de las diferentes áreas cerebrales. ujú, Entonces, ¿qué es lo que proponíamos? Pues vamos a evaluar muy bien con pruebas neuropsicológicas cómo funciona este lóbulo prefrontal. En TDAH se utiliza mucho una metáfora que se llama el director de orquesta. ujú. Aquí hay un director de orquesta y estos son los restos de los músicos. El resto de las áreas cerebrales son los músicos. Entonces, lo primero que voy a ver es el director de orquesta cómo trabaja. Planifica bien, supervisa bien, se organiza bien, mantiene atención a la concentración. Es decir, le está diciendo al resto de los músicos, oye chicos, tenéis que ensayar, no tenéis que ensayar, tenéis que afinar o no. Y vamos también un poco a evaluar cómo son el resto de los músicos. Cómo estamos en razonamiento lógico, en razonamiento abstracto, en riqueza y fluidez de vocabulario. Si Ujú, te presento la de forma verbal, eres capaz de sintetizarla, si en cambio es visual la sintetizas, no la sintetizas, es decir, hacemos una evaluación de todo ujú. y en función de eso vamos a tener muchas más pistas, porque para tener un TDAH lo que no funciona bien es el lóbulo prefrontal, pero los músicos tienen que ser unos músicos que sean normales. Ujú, vale. Que a lo mejor yo tengo un problema específico en un músico y yo lo que estoy viendo desde fuera es que este niño no aprende bien, no atiende, no se concentra, pero esto no es un TDAH, puede ser un problema de otro tipo. A lo mejor es que hay una discapacidad, a lo mejor hay una inteligencia límite, o a lo mejor el problema es directamente los músicos que leen, que escriben. Pero claro, si yo tengo un problema en la lectura y en la escritura, voy a ir mal en el cole, pero a lo mejor no tengo un... Claro, va a parecer que es no atención o que, porque al final Claro. tú, cuando te llega un niño, que normalmente lo han preguntado también, ¿cuál es la edad de diagnóstico? Normalmente entiendo que es en la adolescencia, infancia, adolescencia, pero también hay adultos, ¿no? A ver, se puede empezar a diagnosticar hasta a los 6 años. Vale, Antes de los 6 años no se diagnostica. ¿Por qué? Porque este lóbulo prefrontal todavía no está claro, maduro. Estamos evaluando algo que no se ha, por así decirlo, desarrollado. claro. Pero sí es verdad que antes de los 6 años yo siempre digo, tú ves cosas y dices, oye, este niño vamos a hacerle un seguimiento, vamos a trabajar mucho, se le remite, ¿vale? Atención temprana para que hagan Ujú, muy buena estimulación, luego se revalúa, no sea que haya un TDAH, porque tú ya haces una especie de prediagnóstico, porque como yo los digo, es que el día que cumple 6 años y sopla las velas a la tarta, no aparecen todos los síntomas de repente. ya. Ya había cosas que se estaban viendo. Entonces, a partir de los 6 años se puede diagnosticar. ¿Qué es lo que ocurre? Que es bastante habitual cuando tú tienes unos músicos que son excelentes, que son súper buenos, a veces se tarda mucho más en hacer el diagnóstico. ¿Por Ujú, qué? Los músicos han ido compensando. Mi director de orquesta era un desastre, pero tenía unos músicos tan buenos que mientras estuve en primaria, en secundaria, si es que yo tampoco me hacía falta mucha planificación, mucha organización, tampoco le ya. tenía que dedicar mucho al estudio. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha compensado toda esa parte que tiene que hacer el director de orquesta, la función ejecutiva, y hasta que ya no ha sido más mayor y el nivel de dificultad no lo ha permitido, no hemos visto que había esas dificultades y por eso no se ha diagnosticado. O también se diagnostica mucho en adultos porque es que antes se diagnosticaba menos, Ya. ¿no? O sea, al final esto sí que es verdad que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual una vez que tú diagnosticas a un niño o una niña, que diagnostiques a uno de los padres, porque el TDAH tiene un 80% de la causa que es genética. 80%. Wow. Genético, sí, sí. También está desarrollado con, ¿no? Bueno, pues mucho estrés en el embarazo, Ujú, también con fumar en el embarazo, pero sobre todo genética. La mayor parte muchas veces ves que uno de los dos, o sea, yo he llegado a hacer entregas de informe de un padre en concreto que no estaba en esta de despacho, esta es mi casa,
pero que tenía una estantería así también muy guay así detrás, ya no la tengo porque cambié de despacho, se levantó a tocar todo. Mientras le estaba entregando el informe del niño. Y era como, ¿a ti te han diagnosticado alguna vez? A ti de No, gratis. pero ahora que lo dices, creo que sí. Digo, es que eres un adulto y te has levantado a tocar todo lo que había en la estantería. Cada poco se levantaba, tocaba, lo cogía, le miraba, hacía, vale, y se volvía a sentar. Entonces, es muy habitual que se diagnostique de adultos una vez que se ha diagnosticado al niño, o como ahora hay más información, pues que se pida ese diagnóstico. Pero cuidado, porque fíjate, ¿no? Tú decías, el 44% aquí nos han dicho que sí. A ver, ¿Cuál es la por prevalencia? estadística, Claro. por estadística la prevalencia según la APA es un 7%. Vale. Así que aquí hay algunos de los de, es que a lo mejor estás durmiendo poco y se te olvidan cosas, a lo mejor estás sobrecargando la memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, que son 7 ítems, 7 cosas con una desviación de 2, es decir, entre 5 y 9. Si metes más, se cae. Aunque seas de los privilegiados, es que estás metiendo más de que 9. Entonces se te están cayendo cosas. Pero no porque tengas un TDAH, sino porque estás intentando mantener más información con la que tú un momento puedes trabajar de la que cabe. Ya, ya, ya. Y eso no es un TDAH. Porque había también por ahí una preguntilla, y lo has mencionado, que si tienes el director de orquesta, que es un poco regulinchi, pero tienes unos músicos excelentes, como que vas compensando. Hay mucho masking, porque en TEA tuvimos hace tiempo una charla con una experta en TEA, y también lo decía que sobre todo el diagnóstico en mujeres la prevalencia era más baja porque había mucho masking, había mucho lo que se conoce como enmascarar síntomas o mecanismos compensatorios para que parezca o para compensar esa falta. Digo falta, pero me entendéis a lo que me refiero. Hay también aquí mucho masking, sobre todo pregunto por más tirando a adultos, que a lo mejor ahí es como ya estás más encallado en unas rutinas de masking más fuertes. Te cuento dos cosas que pueden estar pasando, ¿vale? Que puede estar detrás de ese enmascaramiento. Que haya yo no lo llamaría comorbilidad, porque comorbilidad es cuando van dos trastornos juntitos de la mano. Entonces, comorbilidad con altas capacidades, como las otras capacidades no es un trastorno, pues no lo llamaría comorbilidad, ¿vale? Porque no es un trastorno. Pero sí que es verdad que si tú tienes unas altas capacidades, puede que tú te hayas un TDAH y no, o sea, como tus altas capacidades, los músicos tan son excelentes que no han necesitado el director de orquesta, pues a lo mejor cuando llegas y dices, sí, es verdad, yo he hecho toda la carrera con los apuntes de mi amiga, porque los míos eran un desastre. No, si yo la carrera la he hecho, pero a mí me tenían que decir, oye, este día hay examen, que hay que traer esto, que traer, o sea, mi capacidad de organización nefasta, pero iba compensando. Entonces, cuando hay una capacidad, se va compensando y se compensa muchas veces y no se diagnostica hasta que son adultos y en un determinado momento dicen, oye, pues voy a ver qué es lo que me está ocurriendo, ¿vale? O sin llegar a ser altas capacidades, músicos muy buenos que dices, bueno, pues hasta que no estoy en los últimos cursos de bachillerato o en la carrera no nos hemos dado cuenta porque se han ido compensando. Luego tenemos el tema de género, y es que el DSM tiene ahí un sesgo de género muy importante. En el TEA yo creo que es el caso, que ya lo habéis hablado, es el caso que es más, bueno, pues más relevante, ¿no? Porque las mujeres TEAs, cuando estemos hablando que no son niveles de, no un TEA muy grave, pues más caro. ¿Qué es lo que pasa con los TDAH? Que los síntomas, sobre todo de hiperactividad, es que no hemos hablado de los síntomas, si quieres ahora lo hablamos para claro todos, ¿no? ¿Cuáles son un poco esos 3 síntomas? Esa hiperactividad, ¿qué es esa hiperquinesia? ¿Qué es ese exceso de movimiento? Que son esos niños que no paran quietos, que van, que les ves ahí venir, que parecen, yo a veces digo, son como el diablo de Tasmania. Un niño. La niña no es tan hiperquinética, ¿vale? A veces es verdad que es que las niñas son más de un subtipo inatento puro, no tiene hiperactividad e impulsividad, pero las que tienen hiperactividad e impulsividad, muchas veces esa hiperactividad a veces es más mental. Y de estar haciendo cosas de un dibujito, un tal, ¿qué es lo que pasa? Que se ve menos. Entonces, sí que es cierto que al DSM hay que darle una vuelta a nivel de género porque a las niñas pasan más desapercibidas, porque estamos pensando en las características de hiperactividad del típico niño que es que le ves, ¿no? Y la niña no suele ser tan... las hay, ¿eh? Las hay. La niña no suele ser tan hipercinética, tan hiperactiva. Claro, y es que, bueno, el melón de los sesgos de género en diagnósticos y en tratamientos es un melón muy grande, pero
me sirve mucho porque con TEA, por ejemplo, es algo que hemos ido aprendiendo en los últimos años, que aquí era muy, muy importante este sesgo de género, y me resulta también curioso que el TDAH también esté presente, sobre todo por alguno de estos síntomas, que no se presentan de igual manera en niños y en niñas. Y ya que lo has mencionado, pues vale, el síntoma de hiperactividad de movimiento, que es como que todo el mundo tiene en mente, ¿cuáles más hay? O sea, el TDAH se articula en tres grandes síntomas. La hiperactividad, que hemos hablado de ello, que es esa parte en la que esa hiperactividad, ese exceso de movimiento. Los niños lo describen muy bien. Te cuento el caso de un niño de 6 años que me decía, Silvia, de verdad es que yo no me quiero portar mal, es que yo tengo una bola de fuego aquí dentro que hace que me mueva. ¿No? No es un tema de conducta, de comportamiento, no, es que es esa bola de fuego que lo describía este niño de 6 años también. Entonces, esa hiperquinesia, esa hiperactividad que no paran quietos, eso tiende a descender con la edad. Y en la adolescencia ya no son tan hiperquinéticos, lo que sí que dicen es que tienen esa sensación de que se tienen que mover, les ves que mueven la mano, que mueven una pierna, que están así con el boli, o les ves que se ponen a hacer mucho deporte, porque la hiperactividad desciende con la edad. Ujú, El segundo gran síntoma es el que ¿no? Es el que le da el nombre al trastorno, que es la atención o la ujú. capacidad de inatención. Y cuando hablamos de atención, la atención tiene varios componentes. La atención es la cantidad de tiempo que yo puedo estar atento en una tarea, ¿vale? Y además la que sería la atención sostenida, esa cantidad de tiempo que estoy atendiendo. También sería la calidad con la que atiendo, que es la atención selectiva, es decir, ahora me dicen que me tengo que fijar en esto y me estoy fijando en esto, no en otras cosas que ahí están, y el control de la interferencia. El control de la interferencia, ¿qué significa? Que cuando pasan cosas que me distraen, yo soy capaz de volver a prestar la atención. Si ahora estamos aquí las dos, si oye un ruido muy fuerte en alguno de los, ¿no? Seguro Ujú. que vamos a movernos a ver dónde está. ¿Por qué? Porque oye, nuestro sistema, ¿qué es lo que hace? Yo Esto, primero tengo que resolver qué claro. es lo que hay y luego ya está. Pero seríamos, se ha caído un libro en la estantería. Venga, pues sabemos y volvemos, ¿vale? Ujú. Pero el TDAH ya no vuelve. Control de la interferencia ya Ya, no vuelve a lo que está haciendo. Y a veces esas, ¿no? Esa interferencia también es mental, de que me pasa una idea, me voy ujú. y ya no soy capaz de volver. Y la tercer, ¿no? El tercer gran, ¿no? Síntoma. La Ujú. tercer gran eje sería la parte de la impulsividad, es decir, me cuesta mucho pararme a pensar antes de actuar, me cuesta mucho respetar el turno en la cola cuando soy pequeño, me cuesta mucho respetar el turno en el juego, me cuesta mucho a esperar a que tú te acabes de hablar, ¿no? Y que te calles para que yo pueda entonces eh, hablar. Entonces, en función de, tú puedes tener alterados, o sea, tú puedes tener solamente la parte de la inatención, entonces serías un TDAH con predominio inatento puro, es decir, no eres hiperactivo impulsivo, pero sí eres inatento, ¿vale? Estos son más, las chicas suelen ser más este perfil inatento que el hiperactivo impulsivo. Luego tendríamos la parte de tener alterado la hiperactividad e impulsividad van juntitas, ¿vale? Ujú. Hiperactividad e impulsividad, pero no la parte de atención, de estos casi no hay. Es que casi no hay porque es muy, muy raro que la atención no se vea afectada. Ok. Pero bueno, serían estos, ¿no? Estas personas que es, no, yo no atiendo porque no me paro a atender, pero si fuera capaz de pararme, sería capaz de mantener la atención. Lo que pasa es que no me paro, entonces al final termina bastante afectado. Entonces de estos casi no hay. Y luego el combinado, que es cuando se tienen alteradas las tres cosas. Hiperactividad, o sea, es exceso de movimientos, que lo vamos a ver más en niños, que a partir de la adolescencia es esa sensación de que me tengo que mover, que yo no puedo estar quieto, que yo me tengo que levantar, que tengo que, ¿no? que tener algo en la mano, que tengo que estar. La impulsividad de me cuesta mucho parar a pensar las consecuencias y hablo, ¿no? Antes de pensar. Y luego la parte de la inatención. Mantener la atención a lo largo del tiempo con una buena calidad atencional y con un buen control de la interferencia. Cuando hay algo que me despista, yo soy capaz de volver y decir, no, no, que yo estoy aquí ahora en estos momentos haciendo esto. Ya tengo muchísimas preguntas ya solo con los síntomas, porque claro, hay muchísima información hoy en día, ¿no? De un montón de cosas, de que los niños de hoy en día no son capaces de mantener la atención, que si todas las redes de contenido rápido nos está bajando nuestra capacidad de atención a adultos que no tenemos TDAH, o sea, que hay como mucha información. Y una de las preguntas así que más me salen es cuando se mira la capacidad de atención, parece que hay como un mundo muy concreto, hay como un ejemplo muy concreto que es, por eso, capacidad de atención lectora, ¿no? O capacidad de estudiar, de sentarse en codos, cuántas horas puedes estar estudiando. Pero, ¿puedes evaluar la capacidad de atención con una película? ¿Puedes evaluar la capacidad de atención con otros soportes o con otros ejemplos?
¿qué diferencias hay entre esas capacidades de atención, entre leer y ver una película? A ver, yo te diría, es que cuando evaluamos a nivel clínico, a nivel neuropsicológico, se utilizan pruebas neuropsicológicas, ¿vale? Ujú, Entonces, las pruebas para evaluar la atención son, si yo quiero evaluar atención selectiva, es decir, la calidad de atención, si te estás fijando en lo que te estoy haciendo, bueno, pues voy a coger pruebas que pueden ser de lápiz y papel en el que te digo, fíjate en este dibujito, tienes que ujú. tachar todos los que son iguales de aquí, o tienes que tachar las Ds que tienen dos palitos arriba, dos palitos abajo, uno arriba y uno abajo, y no las Ps, o tienes que tachar los circulitos que van hacia la derecha, o Ujú. tienes que tachar, yo te digo exactamente lo que tienes que hacer, o si lo hago un soporte de ordenador, los Ujú. arbolitos que sean iguales al modelo, tú les vas clicando. Es decir, es una prueba que está entrenada Ujú. precisamente para... Y cuando hablamos pruebas de atención selectiva, se evalúa con pruebas que se llaman los Continuous Performance Tests, ¿vale? Los CPTs, que son pruebas que son un rollo, porque al final lo que tienes que hacer es estás en un ordenador viendo una pantalla, la de antes era negro, la de ahora es blanca, pero vamos, porque la han cambiado. Y es, por ejemplo, ¿no? El que más se usa, el de Conners, que es el más famoso. En este es, el ordenador va a proyectar una serie de números, de letras, tú le tienes que dar a todas las letras, a todas, cuando sale la letra, le das a la barra espaciadora, en todas menos la X. Es una prueba de cancelación de tarea. Y dura como 20 minutos, a intervalos un poco a veces más rápido, a veces más despacio, para ver si tú realmente estás ajustando la velocidad con la que sale el estímulo a la velocidad con la que tú le pulsas, Ujú. si te comes cosas X. Hay gente, por ejemplo, muy impulsiva, que es que la pantalla está en negro y siguen dándole ahí al botón, ¿no? Que se llama perseveraciones, que está muy relacionado con la impulsividad. Cuando tú le das al estímulo que no toca, pues a la X, al balón si son pequeños, ¿no? Al 6 y al 3 en el CESAT, se relaciona mucho con esa parte De de impulsividad. impulsividad. Ujú. Cuando te olvidas los estímulos que tienes que tachar o que tienes que dar, se relaciona más con la parte de atención. Y cuando son pruebas en el ordenador, cuando tienes problemas de atención, lo que se ve es que se va más lento. Entonces, son pruebas de atención que están completamente Claro. estandarizadas para tu grupo de edad y tu sexo. O sea, no es decir, pero date cuenta que una peli, o sea, tú puedes tener el TDAH más tremendo y ver una peli y estar ahora sentado porque es que te encanta y te rechifla. Claro. Porque luego está el poco de atención de lo que a mí me interesa. Claro. Claro, que a nadie le interesa estar con los numeritos así, pim, 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 en un ordenador. Pero si me pones algo que me interesa, eso lo soy capaz a lo mejor de hacer bien. Claro, es que esa es una de las cosas que yo creo que confunde a la gente que no estamos metidos en el tema o que puede llevar a confusión en redes también, ¿no? Porque dices, ay, pues sí es verdad, a mí también me pasa que yo no me puedo concentrar 3 horas leyendo, que puede haber gente que diga, ¿no? En este tipo de cosas, hobbies, tareas o lo que sea, no puedo estar más de 15 minutos, pero luego te chupas un documental de 3 horas y es como, ay, ¿por qué si me puedo tener atención en otro que no? Evidentemente, el interés, como lo has mencionado, ¿no? O sea, sí, pues hay un interés Una muy cosa más, importante. ¿eh? Ujú. Pero hay una cosa más, fíjate. Tenemos que hablar primero el proceso de atención sostenida, que es la capacidad de atención que tenemos de atención plena, de estar así mirando algo, dura 25 minutos. 25 minutos en un adulto sin un TDAH, ¿vale? Tú a los 25 minutos, lo más habitual es que llega un momento en que levantas la cabeza, luego vuelves. Pero más de 25 minutos puesto así, el foco es muy, muy raro. Tienes que estar muy, muy ¿no? Ujú. Sobreentrenado y entrar en ese proceso de flujo, en ese flow, ¿no? De Csikszentmihalyi que nos explicaba. Si no, es muy, muy complicado. Son 25 minutos. Entonces, si 3 horas leyendo es que no, o sea, no te dan casi ni el esfínter, ¿no? Tienes que levantarte ahí Claro. al baño, justamente. Entonces, no pasaría nada. Tenemos que pensar que son 25 minutos. Y otra Ujú. cosa diferente es cuando estamos en una pantalla, Ujú. ¿vale? Las pantallas, el proceso de atención sostenida, que es mantener la atención, lo hacen las pantallas solas. ¿Por qué? Porque son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual y a nivel auditivo y están hechos para captar la atención. Entonces tú tienes que hacer cero proceso de atención mental sostenida. Por eso te enganchas. Tú estás viendo algo y te enganchas, ¿no? ¿Cuántas veces enciendes la televisión y estás viendo una chorrada y dices, aquí sigo, ¿no? Con encefalograma plano, precisamente porque ese proceso de atención sostenida. Pero ya no te digo cuando hablamos de determinadas redes sociales, Ujú. que está súper, súper medido. Cada cuántos nanosegundos tengo que meter algo nuevo para prestar atención y que tú no tengas que hacer nada de atención sostenida porque lo está haciendo todo la máquina. ¿Vale? Claro. Lo está haciendo todo la tecnología. Y además luego tenemos ese scroll infinito en el que se sigue saliendo todo hacia abajo y generalmente por la configuración del algoritmo de cosas que te interesan Claro. Bueno, es que si ya tienes el algoritmo entrenado de TikTok, olvídate. o de Olvídate. lo que sea. Sí, ¿No? sí. Entonces, claro, por eso
porque eso, o sea, tú puedes tener, de hecho, es muy habitual que las personas que tienen TDAH se enganchen mucho con las pantallas, porque al final es el momento no es el momento en el que yo no tengo que estar haciendo un esfuerzo mental, porque el esfuerzo mental lo hace o sea, lo hace la propia pantalla. Entonces, es más fácil que me enganche, precisamente por eso. Porque cuando leo, cuando escribo, cuando estudio, cuando estoy en clase, cuando estoy haciendo otras cosas, yo tengo que estar haciendo un esfuerzo sobreactivando este lóbulo prefrontal, sobreactivando al director de orquesta para decir, venga, que tengo que atender, que me tengo que concentrar, que vamos a hacer esto y que somos capaces de hacerlo bien. Claro, pero volviendo un poco, como estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo evalúas? Y me estabas diciendo, ¿no? Claro, todos estos test son estandarizados y también has mencionado que hay unas guidelines, pero que tú querías hacerlo un poquito más en profundidad y por eso iba la tesis que tú hiciste por ahí. Pero esto, ¿cómo de factible es hacer todas estas pruebas a ese nivel de profundidad en la rutina clínica? Porque A ver, al final, teniendo en cuenta los recursos que yo entiendo, o sea, que hay listas de espera muy largas, hay sanitarios muy limitados, o sea, teniendo en cuenta la situación de España que hay sobre sanidad pública en tema de salud mental, ¿es posible aplicar este nivel de profundidad de análisis para descartar otras cosas y dar el mejor trato al paciente? pues no es tan fácil, porque lo que estamos hablando es que, por ejemplo, tienes que pensar que en un niño, ¿vale? Que es cuando más se diagnostica, en un niño y un adolescente, prácticamente tienes que estar, si quieres hacer una evaluación y decir, yo quiero evaluar todos los procesos, porque quiero evaluar todos los procesos cognitivos, entonces necesito pasar pruebas de potencial intelectual para ver los músicos, ¿vale? Ujú, Entonces me paso todas las pruebas claro. de CEI para ver el potencial intelectual, me voy a pasar todas las pruebas de atención sostenida, de atención selectiva, de control de la interferencia, voy a pasar las pruebas de función ejecutiva, de planificación, de supervisión, ¿no? De control del monitoreo de la interferencia. Y además voy a pasar pruebas emocionales para descartar que no Ujú, haya nada de tipo emocional y de lectoescritura, que no hemos hablado del trastorno del aprendizaje, sí. y de lectoescritura para ver que no vaya por ahí, pues entonces tienes que pensar que es que eso te va a llevar como 5 o 6 horas, que lo tienes que hacer, depende de la edad, en 2 o Ujú, 3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí que es cierto que al final no es tan fácil ujú, poderlo hacer. Se hace, ¿eh? Y por supuesto que lo hacemos, ujú. pero no es una cosa que es que digas, bueno, hago así, pido cita y ¿no? En el sistema público me lo van a evaluar y lo van a evaluar súper rápido. Y además que, o sea, que lo digo también a modo reflexión para cuando ves el TikTok que te diagnostica en un minuto, ¿no? Que es como, bueno, si verdaderamente quieres llegar a esta profundidad de diagnóstico, pues para hacerte una idea de que son varias horas, porque de eso tienes que ir descartando diferentes cosas. Y ya que lo has mencionado, una manera o algo que se tiene que descartar de la comprensión escrita y lectora o de esos procesos del Ujú. aprendizaje de escribir y leer, que puede ser, por ejemplo, se me viene una dislexia, que eso nada tiene que ver Claro. con TDAH, La ¿no? dislexia, la dislexia es el nombre antiguo del trastorno específico del aprendizaje. Le han cambiado el nombre. Del DSM-4R al DSM-5 dijeron, ya no lo llamamos dislexia, ya no lo llamamos discalculia, ya no lo llamamos disgracia, pero todos se lo seguimos llamando. Lo que pasa es que en el libro, Vale, vale. no, en el manual no han cambiado el nombre, pero que se haya cambiado a nivel de uso Ajá. general, en población general, no se ha cambiado. Pero Vale. vamos, en una dislexia, ¿qué es lo que está pasando? La dislexia es diferente, porque en la dislexia lo que está pasando es que lo que está alterado es la forma natural de aprender a leer y a escribir. Entonces, cuando tú evalúas, lo que tenemos que ver es ¿no? que los músicos, ¿no? El resto de los músicos, que no haya un problema específico, que no haya, por ejemplo, una discapacidad, que no haya una inteligencia límite, que no haya también un TDAH, porque cuando a ti tienes problemas en el lóbulo prefrontal, te cuesta más leer y escribir. Además, podrías tener una comorbilidad de las dos cosas a la vez, Ujú. porque las dificultades que tienes en la lectura y escritura ya no se explican por el TDAH, sino que son mayores a lo que podría explicar el TDAH. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? Que cuando hay una dislexia, la forma natural de aprender en el niño o en la niña está dañada. Entonces, hay que enseñarles de forma completamente diferente. Y esto es muy importante hacer un correcto diagnóstico, porque el tipo de apoyo que yo le pongo al TDAH no es el mismo que el tipo de apoyo que pongo en la dislexia o el tipo de apoyo cuando hay un problema, simplemente un pequeño retraso. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que pensar, fíjate, en torno al 20% de los escolares tienen un problema de aprendizaje. Un problema de aprendizaje significa que necesitan un poquito más de apoyo. Veinte por ¿Vale? ciento 20%, un problema, no un Sí, sí, trastorno, sí, ¿eh? sí. Problema, Ujú. ¿qué es lo que significa? Que necesitas un poquito de apoyo porque sin ese apoyo se pierden. Sí. Pero cuando tú les das el apoyo, van a seguir, porque ya no van a tener el problema, ¿vale? Un 7% hemos dicho Ujú. que van a tener un
TDAH. Y entre un 5 y un 10, o sea, la media nos va a salir como también, ¿no? Un Ujú. 7% tienen esa dislexia. Entonces, en la dislexia, la forma natural de aprender está dañada. Entonces, hay que enseñarles de forma diferente. Por eso es tan importante un correcto diagnóstico. Porque si yo al niño o a la niña con dislexia o al adolescente Ujú. le intento ayudar como ayudo a los del problema de aprendizaje dándole un apoyo, pues simplemente, ala, pues haz más cositas, ven aquí conmigo, ¿no? En la clase de apoyo, Ujú. no me va a servir para nada, sino que le tengo que enseñar de forma completamente diferente para que pueda aprender. En la dislexia, lo que está dañada es la asociación del fonema con el grafema. La A, el sonido va con la letra A. Ujú. Entonces empezamos a trabajar todo, pues se trabaja mucho con rimas, que les cuesta, trabajamos, ¿no? Mucho, pues eso, toda esa parte de la conciencia fonológica. El español es un idioma muy transparente, Ujú. ¿vale? ¿Qué significa que es transparente? Que se lee cómo se escribe. Ujú. Luego tenemos los cambios semánticos de la B, las V, las H, pero se lee cómo se escribe. Entonces, un disléxico en español aprende a leer y aprende a leer bastante fácil. Pero sí que es verdad que cuando le das apoyo va a ser, ¿no? Vamos a corregir mucho antes los errores. De la dislexia, lo que se ve es que cuando tú lo trabajas y lo entrenas, pues puede llevar una vida completamente Ujú. normalizada, pero lo que no llegan a recuperar nunca es la velocidad. Siempre van a leer más despacito que las Persona que no personas que no tenga tienen. dislexia. Ajá. Pero es un diagnóstico que trabajándolo, diagnosticándolo de pequeños y trabajándolo, tiene muy buen pronóstico. Pero hay que diagnosticarlo y hay que trabajarlo. Entonces, ¿dónde se van a ver las dificultades? Cuando tienen que leer estructuras gramaticales complejas, las estructuras gramaticales complejas les puede seguir incluso, ¿no? Cuando son mayores, costando. El tema de las faltas de ortografía, Ujú. no sé si trabajarlo mucho porque eso es muy resistente, que leen más despacios o, por ejemplo, cuando tienen que leer palabras inventadas. Cuando se evalúa, se hacen pruebas de lectura, siempre se hacen pruebas con palabras de verdad y palabras inventadas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cambia la ruta de la lectura. Yo cuando leo una palabra de verdad simplemente hago una ruta visual, a golpe Ujú. visual, identifico la palabra y ya está. Pero cuando estoy leyendo una palabra inventada, como por ejemplo Huema, Seraba, Salpillo, bueno, estas son de las de escribir, pero da igual. Tengo que leerlas letra a Letra por letra, letra. claro. No sé, entonces tengo que cambiar la ruta. Ajá. Y esa ruta es la que suelen tener más dificultades. Estoy haciendo una cosa como muy reduccionista, Sí, ¿no? sí. Pero para Ujú. que se pueda. Pero claro, entonces, si tú tienes, a ti te llega un niño, ¿no? Que pues que ya viene en el cole o ya vienen los padres, dicen, oye, mira, que estamos viendo pues lo típico, que saca malas notas, ¿no? O porque supongo que uno de los primeros síntomas, entre comillas, o una de las primeras cosas es saca malas notas o no va al día con los deberes o le cuesta mucho, le tengo que poner en la silla 37 veces porque le pongo a hacer los deberes y se quita de la silla, entonces te llegan con estas primeras ideas o con estas primeras indicaciones. Y entonces, claro, lo que estábamos diciendo, si tiene otro trastorno del aprendizaje, como puede ser una dislexia, a lo mejor no estará esa hiperactividad y no estará esa impulsividad, ¿no? Porque es como, vale, ahí ya tú puedes darte como un pequeño feeling de si tienes todos los síntomas clásicos o si hay alguno muy evidente que no está, ¿no? Y luego ya con las pruebas estas que has mencionado. Es que lo que hemos dicho de estas pruebas que hemos mencionado, que son entre 5 y 6 horas, no se les pasa a todos los niños que vienen a la consulta. Sería una auténtica barbaridad. Solamente los pasamos cuando ya estamos viendo que aquí hay una sospecha bastante fundada. Entonces, antes de pasar las pruebas, se pasan unos cuestionarios de screening. Y Ajá. esos cuestionarios de screening, a mí me gusta pasar dos tipos de cuestionarios de screening. Yo a todos los que vienen les paso un cuestionario de screening muy general que evalúa todo. Todo, porque una cosa es lo que me está contando ese papá, esa mamá, Ujú. ese niño, esa niña, ese adolescente, y otra cosa es lo que hay luego a veces detrás. Ya. Entonces, a mí me gusta pasar un cuestionario de screening muy amplio que evalúa todo, trastornos internalizantes, como puede ser depresión, como puede ser ansiedad, como puede ser quejas somáticas, como puede ser ansiedad social, como puede ser síntomas más obsesivos, trastornos externalizantes, como puede ser problemas de conductas, problemas de regulación emocional, de control de la ira, conducta desafiante, hiperactividad, impulsividad, problemas de atención, cómo está a nivel de inteligencia emocional, de autoestima, o sea, como hacer un screening para ver cómo está todo y luego también un screening específico de TDAH, que esto es contestar las preguntas, las contesta el padre, la madre, o si son dos Ujú. papás, dos Sí. mamás, la familia que sea, aquí no hay ningún tipo ¿no? Ujú. de diferencia. O se contesta también desde el centro escolar. Y cuando ya estamos viendo, nosotros en consulta, ¿no? A nivel cómo funciona este niño, esta niña, y ya tenemos que el screening ha dado por encima, entonces a ese sí que le evaluamos.
Claro, Lo claro. que no podemos hacer es hacer el diagnóstico. "Ah, como el screening ya dio que sí, es que sí. Espérate, que ahora tendré que hacer el diagnóstico diferencial y evaluar todo esto para ver, a ver qué es exactamente. Pero que no se hace todo, o sea, no todos los niños que aparecen en la clínica se les evalúa. Solamente los que cuando ya han pasado ese screening estamos sospechando Ujú. lo que hay. Luego tú también sospechas cosas, ¿eh? Yo, por ejemplo, ha habido casos que les he dicho, mirar, yo no lo evaluaría porque tengo clarísimo que es un tema de conducta. No, queremos que lo evalúes, ¿vale? Pero os voy a avisar. Oye, a mí, a nivel ético, os tengo que decir que va a estar aquí 2 horas pasando pruebas cuando yo sospecho que es un tema de conducta. Ujú. Yo lo aviso. Y aún así me dice, no, queremos evaluarlo, pues lo evaluamos. Y Claro. generalmente era un tema de conducta. No, Claro, es que que, lo es. claro, pero entonces, porque justamente estaba pensando de cómo te coordinas, también, pues eso, a lo mejor con los colegios, o porque si te viene referenciado por a lo mejor por algún apoyo o por algún psicólogo escolar, que entonces te lleguen a ti a la clínica y entonces luego tú tienes que llevar el informe y entonces esos padres o las madres o lo que sea. Claro, ¿cómo al final acabas encontrando el camino para ese niño que en este caso, por ejemplo, sea algo de conducta, como dices, y dices, mira, yo aquí ya no puedo hacer nada más? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se gestiona? No, no, al revés, sí que puedes hacer cosas, porque lo que tenemos que trabajar entonces es la conducta, no el TDAH. No sé si me Ujú. explico. O Sí, sea, sí. tú a los padres lo que les pides es que, o sea, cuando te firman la ley de protección de datos y te firman que van a evaluar, les pides, ¿me autorizas que yo me coordine con el centro escolar? Vale. Y si los padres autorizan, siempre y cuando los padres autoricen, porque si no hay autorización no se coordina, no se puede, pero la mayor parte de los padres entienden, padre o Sí, madre, o sí, la sí, sí. mayor parte de la familia entiende que al final esa coordinación es para poder trabajar en equipo. El trabajo, la intervención en el TDAH y el trabajo, la intervención en el trastorno de aprendizaje es en equipo. Claro, ¿Por qué? Porque no es llegar y decir, bueno, ahora vienes aquí al psicólogo un día a la semana, una vez cada 15 claro. días, y hacemos unos ejercicios. Esto no va a funcionar muy poco. No, no, perdona. Ahora lo que hacemos es que vamos trabajando con tu familia en cómo te pueden ayudar. Ujú. Les entrenamos como coterapeutas para que sepan exactamente cómo ayudarte. Y cómo ayudarte no es cómo ayudarte con los deberes. No, no, no. Esto va cómo vamos a entrenar esa función ejecutiva en el caso de que sea un TDAH o cómo vamos a entrenar la lectoescritura enseñándotelo de forma diferente, que a lo mejor tenemos que poner apoyo. Entonces, nos tendremos que coordinar entrenando, ¿no? Y dándole esas pautas a la familia. También desde el colegio vamos a abrir, Ujú. el colegio tiene ya muy claro cuál es el protocolo, pero una vez que ya tenemos el diagnóstico diferencial, abriremos el protocolo específico de dislexia, abriremos el protocolo específico de TDAH, de conducta, adaptándolo luego a medida de este niño, esta niña, que para eso tenemos, ¿no? Esa foto para hacer un traje a medida de todos la Ujú. evaluación que hemos hecho, diferentes procesos no cerebrales. A veces también tenemos que trabajar conducta, tenemos que trabajar con ellos técnicas de estrategias de regulación emocional, lo que haya que trabajar, y en ocasiones también hay que meter alguna persona de más de psicopedagogía de apoyo o de PT. PT es el de pedagogía terapéutica, AL que es el de adición lenguaje, o sea, temas de apoyo que a veces se hacen desde el centro escolar o a veces se hacen desde fuera. Yo esto también suelo ser bastante fan. ¿Por qué? Porque cuando es el propio papá o la propia mamá quien está continuamente todo el rato dando el apoyo, si es que hace falta a nivel escolar, es que eso a nivel de relación materno Ujú. o paterno es un desastre. Porque tú eres la madre, tú eres el padre, no eres el profesor. Ya, Y además, como padre o como madre, primero no sabes de TDAH, trastorno de aprendizaje. Y es que aunque sepas es tu hijo, me refiero. ya, 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 ya. Puedes saber mucho ¿no? Porque además eres profe con un alumno, pero en un alumno tú lo ves cuando tiene dificultades y cuando toma el pelo, en tu hijo no. Claro, y es que Es justo, mucho mejor centrarte en tu rol de padre, en tu rol de madre, en y que trabajar esté otro claro, tipo de claro. cosas a nivel emocional, y esto sí se puede dejarlo en manos de expertos. Claro, pero y entonces, justo, vale, ya tienes, ¿no? Vamos un poco cronológico. Te llega el niño o la niña, te llega tal, diagnóstico diferencial, pones en marcha el protocolo con el cole, apoyos, especialistas, la visita cada el tiempo que toque contigo. Y luego, ¿cómo así a un grosso modo, ¿qué porcentaje de niños, en cuánto tiempo notan que mejoran o que no? O hay en algunos casos, a lo mejor en los que hay comorbilidades o que hay casos muy, muy problemáticos, porque puede ser que lo que hemos estado hablando antes, haya una carga emocional, haya un tema de abuso, plus un TDAH, que claro, evidentemente pueden ser las dos cosas.
Entonces, ¿cómo al final se acaba gestionando esto a largo plazo? Porque también, evidentemente, estamos hablando de todas las cosas malas, ¿no? Todas las cosas negativas que pueden venir acompañadas, pero quiero también que, como que la gente se lleve vale, este es el principio, pero esto tiene un fin, entre comillas, para recuperar una normalidad escolar o educativa o lo que sea. A ver, yo por eso siempre insisto que cuando hacemos terapia, la terapia psicológica no va orientada a rehabilitar los procesos de aprendizaje. Eso se hace desde la parte más, ¿no? académica, más Ujú, escolar, ese apoyo que hay que poner desde el cole. Cuando hablamos de la terapia psicológica, lo que vamos a trabajar son toda esa serie de procesos, pues por ejemplo, en un TDAH, de planificación, de supervisión, ujú. de regulación emocional. En TDAH hay que trabajar muchísimo la regulación emocional porque falla un montón esa impulsividad o ese que las emociones no me estallen y que no sea capaz muy bien cómo reaccionarlas. Entonces, todo eso es lo que más se trabaja, porque lo que yo quiero es que estés entrenado para la vida, Claro. entrenado para la vida, porque a ti no te van a colgar. Es verdad que con el diagnóstico de TDAH vamos a poner una serie de medidas en el cole, en el instituto, incluso en la universidad, para que te dé más tiempo en el examen, para determinadas cosas, ¿vale? Ujú. Pero es que tú luego llegas al mundo laboral y cuando llegas a tu mundo laboral dices, mira, TDAH, a mí me das más tiempo, pues la empresa te va a decir. No, mi rey. Claro. Entonces, o tus amigos, cuando van, ¿no? Si Ujú, metes mucho la pata con ellos, dirán un momento que, oye, mira, puedo entender tu TDAH porque me estás haciendo daño. No sé si me explico. Entonces, ujú. lo que vamos trabajando sobre todo es que tengan esas habilidades, esas estrategias. A mí me da mucha rabia cuando se centra el éxito del tratamiento en la nota escolar. Perdona, es que Ujú. la nota escolar en ningún momento viene en los criterios de SM. Yo a veces me enfado, ¿vale? Cuando les hemos remitido a salud mental, porque sí que había que apoyar con un poquito de medicación, y alguna vez me han dicho, no, no es TDAH porque no suspende. Digo, claro que no suspende, si mira todo lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que hasta que no suspenda no le vamos a realmente, no quiere haber un protocolo y que siga trabajando. Eso es una auténtica barbaridad. Claro, Es una auténtica barbaridad. es que has mencionado el tema de medicación porque yo creo que esto, ahora ya no tanto, me da a mí la sensación desde fuera, me da la Es sensación. un melón, ¿eh? También para abrir. Claro, porque, Ujú. porque hubo una moda hace unos años que todo el mundo se tomaba Ritalin y que se tomaba para performance académica. Y entonces, justo lo has mencionado, que en algunos casos, de manera puntual o de manera temporal o de manera hasta que se considere necesario, el apoyo farmacológico está ahí. Y además nosotros, también con otros profesionales sanitarios y de salud mental, lo hemos hablado muchas veces, las terapias más completas, ¿no? Que intercalen más Son las cosas, picadas. son las que tienen mayor éxito o sea, mayor ratio de éxito, ¿no? Porque encajas un montón de piezas y al final creas unas rutinas muy complejas. Y en algunos casos el apoyo farmacológico sería necesario para TDAH. Ya que lo has mencionado, ¿en qué casos dices, oye, mira, se suspende, ¿no? Como te dicen allí, ¿no? Pues si mientras suspenda podemos darle Ritalin, ¿no? ¿Qué opciones farmacológicas existen y cómo se pautan más o menos? Hay varios tipos de fármacos, ¿vale? Ujú, Yo de fármacos no me quiero meter mucho, pero yo soy psicóloga, entonces yo ujú, no puedo sí. medicar. Yo le remito, ¿vale? A salud mental, a psiquiatría o a neurología. En la Comunidad de Madrid también los neurólogos, ¿vale? Los Ujú, neuropediatras lo hacen muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el fármaco? El fármaco es un estimulante. ¿Vale? Que hay gente que se queda, pero si ya es un terremoto, ¿cómo le vas a estimular más? No, lo que necesitamos es estimular, porque esta zona de aquí del cerebro, ese lóbulo prefrontal, por así decirlo, trabaja muy, muy bajas revoluciones. Sin embargo, cuando le metamos el estimulante, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo, a ver, la medicación por sí misma no enseña nada. ujú, Tú tomas una medicación y no vas a aprender más, pero predispone al cerebro para aprender. ujú. Esa es la diferencia. Con la medicación, yo cuando se lo explico, ¿no? A los chicos, les digo, mira, cuando son pequeños, digo, vamos a tomar unas vitaminas para que esta zona del cerebro se ponga fuerte y podamos trabajar. Y cuando ya son un poco más mayores, les digo, a ver, esta medicación lo que vamos a hacer es que ese lóbulo prefrontal, ese director de orquesta esté despierto para que lo podamos entrenar. Porque sin la medicación es que tú, el director de orquesta, está directamente durmiendo la siesta debajo de un árbol. Ya. No podemos entrenarlo porque ni tan siquiera está aquí. Entonces, cuando metemos medicación, lo que estamos haciendo es que esta zona del cerebro está mucho más predispuesta a aprender. Entonces, aprovechamos que ya está la medicación. ¿Para qué? Para poder trabajar todas esas estrategias que estamos diciendo de función ejecutiva, de planificación, de organización, de supervisión, de regulación de las emociones, de técnicas, de habilidades, aprovechando que ahora tengo el cerebro predispuesto a aprender. Es verdad que hay casos que a lo mejor tenemos familias que te dicen, no, no, es que no quiero medicación. Hay Ujú. casos que dices, mira, con medicación se puede conseguir y hay otros que les decimos, el problema es que sin medicación va a ser tremendamente difícil y que se nos desesperan. Porque ¿no? En estos momentos este niño, esta niña o este adolescente está haciendo un sobreesfuerzo impresionante y pese a todo ese sobreesfuerzo que hace, no ve ningún resultado.
Entonces entra en lo que los psicólogos llamamos la indefensión aprendida, de La pues no voy a hacer, frustración. voy a Estás... intentar, Claro. no voy a conseguir nada, porque se esfuerce más, no, mira, es que ya está al tope de esfuerzo y lo único que estamos consiguiendo es que se frustre. Entonces, yo sí que suelo ser partidaria en los casos que son necesarios, les remito, trabajamos en equipo. ¿Por qué? Porque la medicación, aunque no enseña, predispone el cerebro a aprender. Entonces, lo que no suelo ser partidaria es decir, medica y ya está. Claro. No, perdón, medica y aprovecha esa medicación y ese cerebro que ya está predispuesto a atender para enseñarle y para poder trabajar todo esto, porque ahora es cuando lo puede trabajar. Entonces, por eso la medicación no es una medicación que sea crónica. ¿Por qué? Porque lo más habitual es que cuando ya vayan, ¿no? Aprendiendo y teniendo todas esas estrategias, llega un momento que se puede dejar la medicación, porque ya han aprendido esas estrategias. Pero a lo mejor llega un momento en la vida en el que tienen que hacer un sobreesfuerzo de algo, y entonces en ese sobreesfuerzo de algo, pues sí que la puedo necesitar volver a tomar. ¿Vale? Claro. Tenemos que saber que el TDAH es un trastorno neurobiológico, es decir, esto es genético y te mueres con, o sea, los síntomas los vas atenuando porque vas aprendiendo estrategias que compensen, pero tú sigues teniendo TDAH. Yo cuando veo gente que me dice, no, es que he visto en un sitio una cuenta, pues de Instagram, de TikTok, un libro que dice, ¿cómo no? Que tu TDAH desaparezca, que el TDAH se cure. Digo, pues yo ya ahí ya diría, olvídate, olvídate, Ajá. esto es neuro. Aprendes estrategias que compensan el TDAH para llevar una vida completamente normalizada. Va a depender mucho también de cómo son tus Ujú, músicos, ¿eh? ujú. Porque, oye, hay músicos que están preparados para ser ingenieros y hay músicos que están preparados para ser, ¿no? Sí. Precisamente músicos, hay músicos que están preparados para ser otras cosas. Bueno, o sea, que luego va a depender mucho de cómo eres, ¿no? No Ujú. solamente del TDAH. Va a condicionar más esta parte que lo que es el TDAH en sí, Eh, ¿vale? ar- Pero tú aprendes estrategias que compensan, no es que se haya curado Curado. y haya desaparecido, no, esto es neurobiológico. Justamente había una pregunta hace tiempo que está un poco relacionado con el tipo de músicos que tú tienes o qué predisposiciones, y había una pregunta que decía si el TDAH tiene alguna relación con la capacidad lógico-matemática, y yo te la extrapolo a la pregunta general, porque también se ha mencionado antes de, a veces las altas capacidades están relacionadas con el TEA o cosas así, ¿no? En el caso de TDAH, ¿hay algún perfil que venga asociado? ¿Hay alguna predisposición de tipos de músicos? ¿Hay alguna predisposición de tipos de... Bueno, claro, lo que estábamos hablando de que la impulsividad o una impulsividad muy pronunciada es uno de los síntomas, entonces podemos catalogarlo como un rasgo de la personalidad, entre comillas, que puede estar asociado a esto, pero llevado como a un extremo en el que te impide, pues eso, gestionar tus emociones, digamos. Pero ¿hay algunos rasgos que sí que estén más asociados o no hay nada Pues, particular? a ver, fíjate, lo que yo hacía en la tesis era precisamente interpretar el perfil neuropsicológico del TDAH, es decir, cuando tú haces esas pruebas, es lo que nos interesa cuando hacemos una prueba de CI, cociente de inteligencia total o general, no es quedarnos solamente con el numerito. Ujú. El numerito, sabemos que la media, decimos que la media de población es 100, ¿no? Y que lo habitual es estar, ¿no? Entre 15, o sea, la desviación típica va a 15 puntos por encima, 15 puntos por abajo, es decir, entre 85 y 115. ¿Vale? Cuando tienes menos de 85 es que a lo mejor lo que tenemos es una inteligencia límite, cuando ya lo que tenemos, ¿no? Es incluso menos de 70, 73, estamos hablando de una discapacidad intelectual, Ujú. ¿vale? Cuando tenemos más de 130, que son dos desviaciones típicas, bueno, sería altas capacidades, pero hay más cosas para las altas capacidades, ¿eh? Esto si alguien está escuchando que sepa altas capacidades, dice, no, barbaridad, bueno, muy reduccionista, Vale. ¿no? Pero para un Ujú. poco ver cómo estaría situado en la curva, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que queremos saber es que tienes que tener, no ese CI tiene que estar dentro entre ese 85, ¿vale? O superior a 85, porque luego puedes tener también altas capacidades, o no, Ujú. ¿vale? No hay una asociación que sea muy Vale. probable tener TDAH con otras capacidades. Puede que sí, puede que no, ¿vale? No hay nada que diga que es más probable, ¿vale? Pero lo que sí que está claro que una vez que estás por encima de ese 85, lo que nos interesa es ver dónde suelen fallar. ¿Qué es lo que suelen fallar? Pues, por ejemplo, sabemos que toda la parte de comprensión verbal, la riqueza, la fluidez de vocabulario, el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto, eso al TDAH no le afecta, entonces ahí no suele haber dificultades. Todo lo que tiene que ver con componente verbal no suele tener dificultades. Ujú. La parte de razonamiento espacial, ¿no? Eso no suele haber dificultades a no ser que los sujetos estén fallando a hacer las pruebas porque son impulsivos y no se fijan. Pero no, en el momento en que tú le dices, párate y hazlo bien, son capaces de hacerlo. Vale. Porque en esa parte tampoco suelen tener ese tipo de dificultades.
La parte de lo que sería, ¿no? Del razonamiento fluido, que tiene mucho que ver con esa inteligencia más genética, que es ser capaz de resolver los problemas novedosos con la información que tú ya tienes en la cabeza, Ujú. tampoco está influenciada por el TDAH. ¿Cuáles son los que sí que están influenciados esos músicos? Los que tienen que ver con memoria de trabajo, es decir, cómo trabajo yo mentalmente con la información. Por ejemplo, cuando les haces problemas aritméticos, no es que fallen porque no están identificando la operación que hay que hacer, sino porque a veces pierden el número. O se me ha olvidado lo que me estabas preguntando, Ajá. ¿vale? Porque no están atento, ¿vale? Suelen ser más problemas de memoria de trabajo. O cuando tienen que trabajar mentalmente con la información, por ejemplo, hay una prueba que es letras y números, que es, yo te voy a decir una serie de números y de letras, y tú me tienes que decir primero los números ordenados del 1 al 9 y luego las letras en el orden del abecedario. Esa la suelen hacer muy mal, porque hay que mantenerla aquí Ujú. mucha y es muy del lóbulo prefrontal de director de orquesta, ¿vale? Y luego las cosas que las otras pruebas que suelen hacer mal dentro de esa parte de lo que sería, ¿no? Del cociente de inteligencia total Ujú. son las de velocidad de procesamiento, porque son pruebas que son de lápiz y papel, de tacha los numeritos iguales, tacha los que son diferentes, debajo de cada uno escribe una clave, entonces ahí como va con cronómetro, pues ahí la parte atencional puede jugar una mala pasada. Entonces eso sería el perfil típico del TDAH, se llama perfil, ¿no? O sea, hay muchos autores que Ujú. llaman perfil en Z. Es decir, lo primero que se ve es la parte verbal, la parte espacial y la parte de razonamiento fluido está más alta y de repente memoria de trabajo y velocidad de procesamiento está más bajito. Entonces, por eso se llama perfil en Z. Entiendo, entiendo. Pero Y la inteligencia tiene que ser normal, tiene que ujú, ser exactamente igual. Porque si no estaríamos hablando de de otra otra cosa, cosa. estaríamos hablando de una discapacidad o de una inteligencia límite. No sé si con Y esto hemos contestado la pregunta que había por allí. yo creo que sí, yo creo que sí. Si no, Valvalca, que nos lo digas si había algún matiz que no hemos cubierto. Y entonces, claro, tú has dicho que tú estás, a ti lo que te refieren son niños, pero en el tema, Para ya. niños, adolescentes y adultos, ¿eh? Yo veo de Ah, tú todo. también ves adultos. Ah, pues justamente te iba a preguntar que en el tema de adultos, porque claro, nos has dado, pues eso, muchos ejemplos de cómo se gestiona con el centro escolar o con la familia y tal y tal. Y luego cuando te llega una persona adulta, porque claro, yo me imagino que una persona adulta que ya llega a esa clínica y que ya llega y dice, oye, mira, quiero probarme algo porque hay algunas cosas que no me siento muy cómoda, ¿no? O que a lo mejor creo que se me hacen más difíciles de lo que deberían ser, o me encuentro, o por ejemplo, a lo mejor mi círculo cercano me ha dicho, oye, mira, quizás esto debería verlo tal, o he visto un TikTok y creo que tengo TDAH, que pues ya a estas alturas me imagino que ves de todo. ¿Cómo enfocas? ¿Qué cosas hay diferentes que haces con adultos versus con niños? Pues, a ver, lo primero que hacemos es una historia clínica muy extensa, ¿vale? Y en esa historia clínica muy extensa lo que vemos es estos síntomas que tú refieres cuando han Ujú. empezado, porque tienen que haber empezado antes de los 12 años. Otra cosa es que tú hayas ido compensando porque tus músicos eran excelentes, pero antes de los 12 años ya tendrían que decirte, oye, es que te despistabas, es que te costaba esto, es que te costaba lo otro. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es mucho adulto que viene por un posible TDAH y lo que tiene son unos problemas emocionales tremendos. Ujú. Estás de ansiedad hasta aquí, pero no, cuando estás ansioso y tienes un estrés, es que no te atiendes, no te concentras. Claro. Pero eso no es un TDAH, porque en el TDAH hay un funcionamiento anómalo del lóbulo prefrontal, aunque quieras no puedes. Y cuando es la ansiedad no te deja concentrarte, pero cuando tú no dejas de tener ansiedad te vuelves a concentrar. Entonces, Ujú. primero la historia clínica para ver exactamente estos síntomas que tú refieres, cuándo han ¿Cuándo? empezado. Ujú. O sea, ya no tenemos, habíamos dicho que con los niños y con los adolescentes les hacíamos un cuestionario de screening a los padres y a los propios adolescentes. Aquí es una historia clínica, se les puede hacer también un pequeño cuestionario ahí de screening de qué es lo que has visto, y si vemos que no hay nada emocional que lo pueda estar justificando, porque si hay algo emocional, yo siempre digo, oye, no, primero tenemos que trabajar lo emocional, pues si tú estás hecho polvo y yo te pongo a hacer pruebas de atención, las vas a hacer mal. Ya. Pero las vas a hacer mal porque es que estás muy fuera de tu ventana de tolerancia y fuera de la ventana de tolerancia nadie atiende. No porque tengas un TDAH, que a lo mejor puedes tener un problema emocional más un TDAH. Pero primero se trabaja lo emocional, cuando ya estamos estables a nivel emocional, vamos a ver si realmente hay ese TDAH. Entonces, ¿aquí qué pruebas se pasan? Bueno, pues aquí los que solemos pasar son las pruebas de adultos, pero son las mismas, ¿no? A nivel de potencial intelectual, lo que he hablado de evaluar toda esa parte más verbal, de organización espacial, de memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y razonamiento fluido, eso se evalúa igual. Y también evaluamos la parte de atención sostenida, selectiva y control de la interferencia, esa parte de la función ejecutiva, cómo te planificas, cómo Ujú. organizas, Ujú. cómo supervisas, porque en función de eso vamos a tener bastantes pistas de si puedes tener un TDAH o no puedes tener un TDAH y sobre todo que explique
Sobre todo el diagnóstico en niños y en adolescentes es muy importante porque así les vamos a poder ayudar, establecer esos protocolos en el Claro. colegio, saber cómo vamos a hacer. Ujú. El diagnóstico en adultos es muy reparador en el sentido que de repente tengo una explicación de una narrativa coherente de lo que a mí me ha pasado toda la vida. Que resulta que no era tonta, Claro. que resulta que yo no era un desastre, que resulta que no era... Me han ido colgando una serie de etiquetas muy negativas, anda, y yo lo que tenía era un TDAH. Entonces, es muy reparador en ese sentido porque al final integras lo que te ha ocurrido y también hay que ver cuánto has compensado, porque si Ujú. has compensado mucho, a lo mejor no hay que hacer mucha terapia, pero si has compensado poquito, pues si todas esas técnicas no las has ido aprendiendo, habrá que aprenderlas. Claro, y entonces en el momento en el que te llega, pues es una persona adulta que descartamos que a lo mejor puede haber un empeoramiento por tema emocional o por tema de estrés, tal, pero que confirmamos que los síntomas aparecieron antes, aunque haya un poco de masking o no, y entonces llegas con un planning y además con ese alivio del diagnóstico, que muchas veces también lo hablábamos con muchas otras enfermedades de salud mental, que a veces es un estigma, pero a veces es un alivio tener el diagnóstico, depende de tu historia, ¿no? Y de tu experiencia vital. Y entonces, en algunos casos me imagino que si consideraras necesario habría apoyo farmacológico, pero a lo mejor no, a lo mejor según la situación, con unas terapias, porque claro, ahí sí que no le puedes decir al trabajo, oye, que te paso el parte del diagnóstico de que tiene Eso TDAH. no funciona, eso Claro. funciona en el cole, en el trabajo no. Pues depende, ahí evalúas muchos. Pues mira, recuerdo el caso de una mamá que es el que la evaluamos a la hora de evaluar a su hijo y ella quería hacer una oposición, pues ahí la remitimos a neurología y dijimos, mira, es que sin una medicación la oposición no te la vas a sacar. Además, no era una oposición fácil. Claro. Y en cambio hay otros en el que dices, oye, pues mira, no hace falta porque realmente las necesidades que en estos momentos tiene tu trabajo, con el nivel de atención que tienes, no, las estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo siempre digo que es que en psicología todo depende, ¿no? Yo esto se lo digo mucho a mis alumnos, de cuando yo pongo, acordaros que la respuesta del examen siempre va a ser depende. ¿Por qué? Porque es que dos casos no son iguales. Tienen el mismo diagnóstico ya, pero a personas diferentes. La personalidad matiza todo. ¿Cuál es? O sea, entonces, es que depende tanto. O sea, Ujú. hay que hacer. O sea, la psicología es un trabajo muy, muy bonito. También me da que he cansado porque son trajes a medida. Trajes a medida, no me vale, aunque los dos tengan el mismo diagnóstico, puede que no me valga exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias de personalidad que tengo que ir viendo, o porque tengo que ver con qué compenso. No es lo mismo tener Ujú. una persona que luego es muy brillante en un tema y dices, sé que por ahí lo va a compensar, que otra que dices, claro, o sea, date cuenta. Y esto algunas veces a algunos papás se los he tenido que explicar. Y dicen, mira, es que la medicación ayuda a que atienda más y predispone al cerebro para aprender. Pero cuando tú tienes otro tipo de dificultades, la medicación no te incrementa tu razonamiento lógico. Si ya tienes un problema ahí, no Ya. vamos a conseguir, ¿no? El paso ahí que vamos a dar no va a ser ¿no? Ujú. Tan elevado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo digo, mira, yo creo que tenemos que trabajar con esta hipótesis. Yo no sé dónde está el techo de cada niño, de cada niña que viene, o de cada adolescente, ¿no? Entonces, yo no sé dónde está el techo. Tenemos que intentar que cada uno llegue a su techo, ¿vale? Sabemos que hay personas que tienen un techo muy bajito y hay Ujú. otras personas que tienen un techo muy alto. Lo que no puede ser es que una persona que tenga, ¿no?, un techo alto que no llegue porque no le hemos dado todos los apoyos que tiene que tener. Entonces, hay que conseguir que cada uno llegue a su techo, pero vamos a ser completamente realistas. Hay techos así de bajitos, hay techos más altos y hay techos muy altos. Como no sabemos hasta dónde puedes llegar, lo damos todo para que no te quedes por el camino y no es, o sea, que pueda ser la mejor versión de ti mismo. Ujú. Yo, con mi experiencia limitada de hacer el doctorado en pediatría, que yo no tenía que lidiar con padres, pero cuando muchas veces lo hablamos, que cuando se tratan a niños, en realidad normalmente tratas a tres pacientes, ¿no? O sea, no, Sí, sí, sí. no solo tienes Seguro. un paciente, tienes tres pacientes muchas veces, que a veces, que en la mayoría de los casos seguro que hay una buena intención de ayudar y sumar, pero a veces restan, ¿no? Y lo has dicho, lo has mencionado antes, ¿no? De mejor que las figuras paternas o maternas no se pongan la mochila de ser profes o de ser enfermeros o de ser enfermeras, porque eso puede dificultar. ¿Ha habido algunos casos, evidentemente con toda la confidencialidad, en el que puedas decir, joder, no estoy consiguiendo que esta persona, que este niño o que esta niña dé su máximo potencial o llegue a su techo, en parte porque se está viendo retrasado, ya no digo por los padres, sino a lo mejor por la situación familiar?
ya que puede que no sean Por padres, supuesto. padres o no sean padres. Por supuesto que sí. A ver, yo siempre digo que es que cuando tú haces terapia en población infanto-juvenil, es decir, con niños y con adolescentes, gran parte de la terapia se hace con los padres. También trabajas con el niño y con el adolescente, pero gran parte de la terapia la haces con los padres. Los padres tienen que entender qué le pasa a su hijo o a su hija. Ujú, Tienen que aprender a cómo, ¿no? Corregularle, cómo ayudarle. A veces en ese aprender es entender muy bien cuál es el diagnóstico, a veces es entender muy bien cuál es la problemática, pero es decir, no es lo mismo unos padres que se implican, que lo entienden y que además, ¿no? Pueden hacerlo, que tenemos otros padres que es que directamente no pueden. O sea, es que aunque quieran ujú, hacerlo, ujú. no pueden. De hecho, hay muchas veces que les pedimos, les decimos, mira, creemos que quien necesita terapia en estos momentos eres tú. Porque tú estás tan desbordado o tan desbordada por tu situación que es que no vas a ser capaz de hacer lo que te pido. Y luego tenemos otros casos de familias en las que, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Para mí estos momentos es que es prioritario tener algo que llevarles a la mesa a cenar, porque en mi casa no, el frigo está vacío, y lo que tú me cuentas Ya. es una preocupación de todo el mundo. Ya, la No sé lista si me de explico. prioridades no hace el top Entonces, 5. no, no. Entonces hay que analizar cada uno de los casos. Cuando tenemos una familia en la que papá, la mamá se puede involucrar porque están dispuestos, porque además pueden y porque sus circunstancias lo permiten, eso es maravilloso. Hay veces que sus propias circunstancias no lo permiten y hay otras veces que son más los temas emocionales que ellos tienen que hay que trabajarlos porque es que si no estamos viendo que es que no avanzan. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que en población infanto-juvenil se trabaja con todos, se trabaja con la familia, se trabaja siempre y cuando autoricen, yo siempre esto digo, siempre y cuando autoricen con el colegio, con el centro educativo, me da igual que sea colegio o instituto, trabajas con todo, porque es que no puedes pretender y decir, es que no, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de, a ver, es que esto no es un taller mecánico, donde aquí te dejo el niño, ¿no? Y me lo devuelves a las ruedas cambiadas, el filtro cambiado y los manguitos, que los coches tienen mucho Y, manguito, siempre te cambian y el el manguito. bachiller aprobado y todo. Esto no funciona así. Aquí tenéis que venir todos y tenemos que trabajar todos. Tenemos Claro. que trabajar todos. Y vosotros tenéis que saber que hay padres que enseguida lo cogen, lo hacen muy bien y les vas dando cuatro pautas y centras mucho la terapia en los hijos porque es que los padres ya les ves que les tienes muy dirigidos y que solamente ya tienen a lo mejor que venir o te llaman cuando ha ocurrido algo de, ay, espérate, que aquí tengo dudas, Silvia, te Ujú, pregunto. ujú. Pero porque se ha hecho ya un trabajo previo. Y entonces, ¿cómo normalmente suele ser este seguimiento? Desde que llega en una cita inicial, que tienes este diagnóstico o que empiezas a establecer estas pautas y el momento en el que ya ves que esto va ya como que corre solo, ¿no? Que ya está todo en todos los engranajes están tal. ¿Qué tipo de seguimiento tienes normalmente con estos niños o adolescentes? Porque me imagino que luego los adultos también es otro caso aparte en el que ya depende un poco más de la situación del adulto, pero en el tema de niños, ¿cuál es el protocolo estándar o depende del caso? Depende muchísimo del caso, depende muchísimo del caso. Sí que es verdad que son casos que tienden a saber mucho tiempo, porque a mí me gusta mucho hacerle seguimiento y a veces hago seguimiento de una vez al trimestre, ¿eh? Ujú. O sea, yo llevo 24 años trabajando, entonces es muy guay. Porque es que ha habido algunos, o sea, recuerdo un caso que le diagnostiqué TDAH con 8 años, que luego me llamó un día, dijo, Silvia, ¿te acuerdas de mí? Oye, que quiero decirte que soy ingeniero, que te ¡Oh! acuerdas las autoinstrucciones que me explicabas para el cole, que las he seguido usando en la carrera, ¿qué tal? Que súper guay, ¿no? El poder hacer ese acompañamiento. Entonces, yo hay algunos que les he visto muchos años, que luego les doy el alta, les digo si necesitan, y de repente te llaman y te dicen, oye, que es que me ha pasado esto con un grupo de amigos, que me ha pasado esto con este examen en la carrera, que es que me pasa esto otro, ¿no? Que me ha pasado esto con mi novia, ayúdame, o con mi pareja, o con mi novio, ayúdame un poco en eso. Entonces, hay un poco lo bueno es que tú vas haciendo el seguimiento y saben que en el momento en que ocurre algo, llaman y se retoman. Ya te digo que yo, como ya llevo muchos años trabajando, ¿no? Pues es muy guay cuando ya les veo de adultos, ¿no? Con su vida completamente normalizada, con el trabajo, y es como, ojo, qué guay. Yo colaboro mucho en programas colaboro mucho en la tele, en la radio. Entonces, cuando de repente hay alguno que me llama, oye, que te he visto en la tele y me he acordado de ti, que sepas Que está ahí. Claro, estudiando esto o que sepas que estoy haciendo esto otro. Entonces es muy chulo, ¿no? El poder ver y decir, sobre todo, que lo que tú les has enseñado lo siguen, ¿no? Lo siguen ahí haciendo. Y que luego, que no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino. ujú, Yo, por ejemplo, he tenido muchos TDAHs en los que en un determinado momento
decidimos pues, que hiciera FP, ya me pareció fantástico. Y unos años después, por una universidad, sacaron carreras estupendas, tienen trabajos estupendos. O sea, que también un poco hay que adecuarnos mucho a qué es lo que necesitas en este momento. Porque hay veces que yo tengo muchos chicos y chicas en ese sentido que, a ver, potencial, claro que pueden hacer el bachillerato y la carrera, pero es que están tan hechos polvo. Ya. Déjale que vaya por ese camino, porque va a ir por un camino en el que va a tener mucho refuerzo, porque estudio, saco súper buenas notas, es que soy el bueno, ¿no? Algunos me dicen, Silvia, ¿qué mes de que me he cambiado? ¿Soy el bueno en la clase? ¡Maravilloso! Claro. Y luego, no sé si me explico, lo que decíamos, que el techo, ya veremos ahí dónde está Ujú. tu techo, pero hay que dar todos los apoyos para que consigan ahí el máximo techo posible. Yo creo que, y esto es aplicable para la gente que tiene TDAH y la gente que no todo el mundo tiene que sacarse una carrera, no es obligatorio, No, que, porque que- estamos hablando del techo, que no, que sí, que cada uno, ¿no? y Que en que absoluto. tener la capacidad o la posibilidad o las oportunidades está maravillosamente bien, pero que no es la necesidad de que todos tengamos que hacerlo. Y además, claro, has mencionado, has hecho como un poco alusión a esas herramientas que a lo mejor en los primeros años o en los primeros meses sí que necesitan una reevaluación constante para ver cómo están implementando esas herramientas, esas estrategias, todos esos aprendizajes que le das a los peques y que luego ya, una vez que están integradas, pero vamos, que esto es pues mucha terapia general, no solo de TDAH, sino mucha de la terapia también emocional que me imagino que también intentas abordar con tus pacientes, que es como, bueno, este es un set de herramientas para que tú vivas tu vida lo mejor posible, ¿no? Que al final es lo que todos queremos, ¿no? Poder vivir nuestra vida lo mejor posible. Y el tener cuantas más herramientas tengas, pues a lo mejor tú tomas las que te sirven a ti, las que te ayudan a ti a conseguir tus objetivos y un poco lo que dices, ¿no? Ese seguimiento de, pues a lo mejor llega una situación en la que dices, oye, mira, esta situación no sé cómo gestionarla, tengo dudas, no sé qué, y a lo mejor, volviendo también un poco a un diagnóstico temprano, a la importancia de un diagnóstico temprano y certero, te da las herramientas adecuadas y también te predispone a estar un poco alerta de cuando algo no funciona bien, porque la sensación que me da es que los adultos que llegan a este diagnóstico tardío, no es que no hayan tenido herramientas o no es que no hayan tenido más claro, es que no ha habido nadie o no ha habido ningún momento en el que hayan dicho, a lo mejor esto tengo que mirarlo. Había motivos suficientes, pero a lo mejor no han llegado a hacerse esa pregunta o esa autocrítica, ya no solo con TDAH, sino con muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos adultos están yendo por primera vez a terapia con 30 años? Y es como, coño, a lo mejor podía haber ido hace 20, ¿no? Y te hubieras ahorrado, ¿no? Entonces, en el tema de estas de las herramientas disponibles, tú tienes, pues eso, como diferentes estrategias, que estará todo muy estandarizado, pero ¿cómo de creativa puedes ser con estas herramientas que le das a tus pacientes? Pues te cuento, fíjate que eso estás hablando lo que es definitivamente la definición de salud mental. La propia definición de salud mental nos dice que nosotros tenemos salud mental cuando sentimos que hay un equilibrio entre las situaciones que yo tengo que resolver en mi día a día y las herramientas que tengo para resolverla. Si veo que las situaciones que tengo que debo resolver en mi día a día se complican y no tengo herramientas, ¿qué es lo que pasa? Es cuando me rompo y aparece, ¿no?, el problema de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en terapia? Trabajar esas herramientas Ujú, en función de la situación que tú tienes una situación con un TDAH, es una situación de un trastorno de aprendizaje, no es lo mismo un trastorno depresivo, no es lo claro. mismo. Ujú, Entonces, pero en todo momento vamos haciendo esto, que esto esté quedando nivelado. Y lo que enseñamos a la persona también es cuando empieces a ver que la situación se complica, pide ayuda, no esperes a romperte. ujú, No esperes a romperte, porque seguro que hay herramientas adecuadas para ti. ¿Cómo son esas herramientas? Bueno, yo a las herramientas sí que les pongo, para mí hay una cosa que es fundamental y es que todas las herramientas, o sea, no a todo el mundo le van a ayudar las mismas herramientas, ujú, porque para eso se hacen los diagnósticos diferenciales, para eso hay tantas variables de personalidad, para eso se trabaja, claro. ¿no? Todo eso. Ujú, Pero, bien, por ejemplo, entonces, al final se trata de hacer un traje de medida y ver para ti cuáles son las mejores que pueden funcionar. ¿Creativo se puede ser? Sí, sí, pero cuidado, porque todo lo que utilizamos tiene que estar demostrado ujú, empíricamente. claro. Es que a mí me funcionó, me parece fantástico que te hayan funcionado, pero ¿dónde está la evidencia de que esto funcione para esto, no? O sea, tienen que ser cosas, ¿no?, Ujú, técnicas que estén validadas. Y yo en esto soy muy, muy, ¿no? En esto sí que es verdad, que además lo digo mucho también a mis alumnos, ¿no? De, a ver, no te pongas a hacer cosas raras, si no está validado, no lo puedes hacer, no lo ujú. puedes hacer. Entonces,
Y son cosas que están validadas, que tú cuando haces ese diagnóstico y haces ese diagnóstico diferencial y haces el análisis funcional, te das cuenta que pueden servir, fantástico, muy bien, maravilloso. Las adaptas a la persona y claro que se adaptan. Por supuesto que se adaptan. Claro. Y con niños adaptamos muchísimo porque hacemos como con mucho juego, mucho dibujo, muchas cosas muy chulas, pero todas las herramientas tienen que estar validadas, nos tienen que, ¿no?, haber dicho que esto funciona para lo que estamos ahí haciendo. Y entonces eso es lo bonito del trabajo del psicólogo, que al final es un trabajo muy, muy de artesano, porque la herramienta que te doy a ti a lo mejor no es la que le da a otra persona, o sí, pero es con un enfoque diferente, porque lo estamos viendo en tu caso, quizás tenemos que verlo por este otro lado. Entonces, eso también es importante el tenerlo en cuenta. Claro, no, me gusta que hayas sido muy estricta y muy clara con el tema de dónde está la evidencia científica, dónde está el paper de esta herramienta, porque justo lo que tú dices, es que a mí me funciona no sé qué, y es como, bueno, ¿dónde está la Fantástico. línea? O sea, ¿dónde está la línea? No sabemos dónde está la línea en la evidencia científica, pero es difícil combatir, me imagino, más con adultos, de decir, bueno, pero es que si yo me pongo una alarma, a mí me sirve, y es como, vale, no puedes negarle la evidencia ni negarle la experiencia a esta persona que es quien convive consigo misma, ¿no? Y sabe lo que le funciona y no le funciona, pero ¿cómo gestionas, de nuevo, yo creo que más relevante en el tema de adultos, cómo gestionas el implementar unas buenas herramientas o unas herramientas que se han probado ser efectivas, básicamente? Pero fíjate que ahí sí que rescatamos las que tú tengas que te estén sirviendo, si Ujú, te las cuentas, lo más probable es que tenga una base científica que la persona desconozca. ¿Vale? O ujú, sea, cuando te las cuentas, dicen, mira, yo creo que esto te puede servir porque en el fondo estás trabajando la percepción emocional. O sea, al final, por ejemplo, todo lo que vaya trabajado, hacer una labor ujú. de introspección, de conocerme a mí mismo, de entender las emociones que estoy sintiendo, la información que me están dando la información y de hacer una narrativa en la que yo me voy contando lo que me ocurre de tal forma que lo voy integrando en mi vida, eso funciona y sabemos que funciona. Entonces, si tú de repente me estás diciendo que escribes diarios, te diré, claro, si esto es, ¿no? Ya Ya. nos decía Ujú. Penenbach, si tú me estás diciendo que haces deporte, te podré llegar y decir, anda, claro, es que la regulación, o sea, las técnicas de regulación emocional que están basadas en estrategias que son activas, sabemos que funcionan. O sea, Vale. que lo Ujú. más probable es que cuando tú vayas haciendo ese rescate, ¿no?, de las cosas que están usando, tú qué es lo que vas diciendo. Vas, ¿no?, explicándole, mira, te funciona por esto, por esto y por esto. Y si te encuentras cosas que no funcionan, pues a veces les tienes que decir, oye, pues mira, eso que estás tomando de homeopatía, pues esto funciona por el placebo. ¿A qué significa? Que te estás gastando una pasta y que si tomas agua con azúcar, ¿no? El azúcar no es bueno, pero vamos, me refiero. Sí, Que te está entendemos. funcionando por placebo. Entonces, tú al final hay un poco lo que le vas explicando Ujú, es lo que funciona. Y sabemos que, por ejemplo, el placebo funciona. ujú. Y también sabemos que todo lo que es contacto social tiene un factor protector de la salud mental. Es que si tú me dices que es que te has apuntado a un taller los miércoles por la tarde que vas a leer libros de lectura, me da igual el tipo de lectura. Es que el hecho de estar con más Ujú. gente y vincularte a más gente, eso tiene un factor protector en salud mental. O sea, que lo más probable es que cuando te cuentan las herramientas, tú lo que haces es explicarle lo que hay debajo, que sí que hay evidencia de por qué funciona. Y si no es adecuado, pues tú claro, si no, mi herramienta para regularme es, pues recuerdo una persona que me dijo, no, yo lo del trabajar el miedo en el avión no lo voy a utilizar, no lo voy a trabajar porque yo ya me bebo aquí un par de... Y ya lo tengo. Yo creo que no es una buena estrategia de regulación, ¿eh? Eso no está nada adecuado. Bueno, y por el momento tal. Entonces vino después de una consulta. Oye, Silvia, que es que me ha tenido que bajar la azafata, ¿no? Una vergüenza, más un tío bastante grandote. Hostia, hizo un A lo Melendi. mejor lo trabajo porque puede Que que la estrategia, claro. la estrategia no funciona, ¿no? Y que esa estrategia no era nada, nada adecuada. Claro, claro, claro. Has mencionado el tema de una estrategia social o no una herramienta de contacto social, que eso es positiva, tal. Y hemos mencionado ya varias veces el tema de las redes sociales desde un punto de vista negativo, ¿no? Desde un punto de vista de que te enganchan esa atención o desde que te hacen no te des cuenta y estés en TikTok tal durante 3 horas. Pero yo quiero intentar linkearlo, que esto también lo hemos visto, una de las cosas positivas de las redes, ya no solo de TikTok, sino de Internet en general y de crear comunidad, es esa sensación de comunidad, ¿no? O ese aspecto social que a veces
los suples de manera digital o los suples de manera virtual, o incluso como estamos haciendo nosotras aquí ahora mismo, que al final esto no deja de ser totalmente digital y virtual, pero estamos creando un contexto, estamos creando una conversación, estamos creando un vínculo, la gente de la comunidad que puede compartir sus experiencias, y al final es, no voy a decir que es un sustituto completo, porque evidentemente no, pero ahí tienes una pequeña compensación social a través de las redes sociales o facilitadas por las redes sociales. En este aspecto, ¿las gallinas que entran por las que salen o en ningún caso es algo que tú llamarías como herramienta positiva? A ver, yo te diría, ya te he dicho que mi respuesta clave es depende. Vale, bien. Es que depende muchísimo del caso, porque lo hay que evaluar, es decir, ¿tienes posibilidad de quedar con gente, aunque sea bajar a la calle, ¿no? Tomarte un café con alguien y estar con alguien? Porque si tienes esa posibilidad, vamos a explorar por ahí esa posibilidad, porque sabemos que el estar con gente y sentir comunidad a nivel virtual está bien, pero no tiene el mismo efecto que cuando Correcto. te ves, cuando te abrazas, cuando te hueles, ¿no? Ese tipo de cosas no son las mismas. Entonces, vamos a ver, vamos a intentar fomentar lo otro, pero desde luego, o sea, lo que no vamos a hacer es quitarlo todo. O sea, lo que no podemos decir es, no, es que la tecnología es mala en sí misma, las redes son malas, sociales son malas en sí mismas. Es que depende de cómo las estás utilizando, de qué tipo de vínculos estás generando y de qué tipo de red estás. Porque no es lo mismo estar escuchando, oye, voy a ver, ¿no? Y aprender de ciencia y a ver cuándo son bulos, cuándo no, ¿no? Y que no me tienen. De repente estoy en una comunidad pro, ¿no? Por ejemplo, las de Proana y Promía llevan un montón de años. Proana es pro anorexia, Promía es pro bulimia, pro suicidio, pro autolesión, en el que me están enseñando cómo autolesionarme, que no se enteren mis padres, pero luego lo subo a las redes, en las redes me están ahí premiando un montón por hacerlo. Entonces, no podemos decir si es bueno o malo en sí mismo, sino que depende del uso que se esté dando y Hostia, cómo se claro, está claro, dando. claro. Lo que yo diría siempre es que lo que no puede ser es sustitutivo. Es sustitutivo. O sea, tú lo que necesitas es tener, sabemos que una buena red de ¿no? Que un factor protector de la salud mental es tener una buena red de apoyo, vínculos de seguridad. O sea, tú tienes que sentir que tienes personas que conoces físicamente, que si pasa cualquier cosa las vas a llamar, te van a atender, te van a arropar, van a ir a tu casa si hace falta, te van a dar un abrazo si hace falta. Entonces, no puede ser sustitutivo. Ahora, ¿que todo va a ser malo? Pues es que depende de lo que estés haciendo y con quién te Claro. estés relacionando. No podemos decir que todo va a ser malo, pero también hay que pensar que el cerebro del adulto no es tan vulnerable como el cerebro del adolescente, que es un cerebro que está en aulas porque se está reconfigurando. Claro. No, claro, es Ya no me que meto en si que hay alguna patología o no. no, pero que es un buen matiz porque una de las mayores preocupaciones o una de las problemáticas de redes sociales evidentemente es en esa adolescencia o en jóvenes adultos, que evidentemente hay una vulnerabilidad muy fuerte, aunque hay muchísimos boomers adictos al teléfono que no lo reconocen también, ¿eh? O sea que aquí nadie es inmune, ¿no? al mal uso de las redes sociales o del internet, pero sí que es verdad Completamente de acuerdo. que la vulnerabilidad de un cerebro en desarrollo es algo que no está en los casos adultos. Un poco por volver a tocar base y para cubrir las cosas que nos hayan quedado sin tocar, hay varios trastornos del aprendizaje que pueden ser detectados con diferentes cosas. Porque hemos hecho así como algunas pinceladas, pero ¿hay algo que sea de una alta prevalencia que todavía no hayamos mencionado? Mira, al final el trastorno del aprendizaje, cuando tú diagnosticas ese trastorno del aprendizaje, lo que tienes que especificar es el tipo del trastorno que es. El trastorno puede ser de tres tipos, sobre todo, ¿vale? De tipo con componente lector, o sea, lo que está afectada es la parte de la lectura. Entonces, tú cuando lees te equivocas más de lo que lees más despacio, te cuesta más entender lo que lees, te cuesta más entender el significado de lo que estás leyendo, que sería el trastorno del aprendizaje, ¿no? Cuando tiene la afectación en la lectura. También puede tener afectación en la escritura, es decir, lo que está afectado es la parte de escribir o sea, de escribir desde las faltas de ortografía hasta que no están conjugándose bien los verbos, los tiempos verbales. Hay que tener cuidado porque si tú tienes la lectura afectada, también vas a tener la escritura. ¿Vale? Y si tienes la escritura, puede que no tengas, ¿no? O sea, no tienes la lectura. O sea, la lectura siempre lleva a la escritura, ¿vale? Y luego tendríamos el trastorno del aprendizaje de contenido matemático, ¿vale? Es lo que antes se llamaba la discalculia. Afectada es todo eso que tiene que ver con el razonamiento numérico, las operaciones aritméticas, el cálculo mental. Son estos niños que desde pequeños ya les ves que les cuesta entender que es que 3 son 3 veces 1 y que aquí hay más. Entonces, es un poquito, esos serían los 3 tipos de trastorno
de aprendizaje. Y todos ellos a partir, bueno, has dicho que TDAH a partir de los 6 años, todos. Y trastorno de atención igual, date cuenta que es que el cerebro no se considera que está preparado para leer y escribir antes de los 6 años. Entonces, si estás en un cole que les están enseñando con 5 y el niño no lee y escribe, le dices, pues lo que evaluamos es si tiene los prerequisitos lectores. Y si no tiene los prerequisitos lectores, que es atención, que es coordinación, ¿no? Que es ritmo, que son otro tipo de cosas, se trabajan, pero no se diagnostica un trastorno específico del aprendizaje porque hasta los 6 años no estamos en edad de aprender. O sea, que hasta los 6 años y 6 meses, porque necesitamos 6 mesecitos, ¿no? Para ver que esto se está, no se podría diagnosticar. Aquí hemos avanzado mucho, ¿eh? Porque en el antiguo DSM, en el DSM-4R, te decía que no se podía diagnosticar hasta que hubiera 2 años de retraso lectoescritor. Es decir, que como empezaban por 6 a leer, hasta los 8 no podía diagnosticar. Pero eso era una barbaridad, porque como hasta los 8 no lo puedo diagnosticar, no puedo abrir protocolos hasta los 8 años, un tercero de primaria. Ya tenemos casi ahí el fracaso escolar llamando ahí a la puerta. Entonces, en ese sentido, hemos mejorado con nuestro nuevo, con el DSM-5. ¿Quién, ya que lo has mencionado varias veces, quién revisa estos DSMs? ¿Que se juntan en congresos? ¿Cada cuánto? Esto ¿Cómo no se lo sé yo funciona? muy bien, pero esto creo que son unos señores americanos que se sientan de vez en cuando, lo revisan ahí todo y deciden. De hecho, luego es muy criticado porque no hay determinados criterios en el DSM que dices, mira, vamos a ver que vivir es patológico. Que me estés diciendo que estar triste después de una muerte, pues claro. Claro. Ya, bueno, ¿qué hay más patológico que la vida? Pues nada más hay Entonces, patológico que la vida. aquí sí que es verdad que el DSM tiene, ¿no? Lo necesitamos para mantener ahí un poco y saber un todo un poco por dónde vamos todos. De hecho, fíjate que, ¿no? Que ahora esto no tiene que ver con TDAH, pero llevamos muchos años, ¿no? Hablando mucho de la importancia que tiene esa perspectiva tras diagnóstico. Es decir, la perspectiva tras diagnóstico lo que se está viendo es todo lo que hay en común detrás de muchos de los criterios DSM, porque hay mucha gente que tiene un poquito de cada cosa, pero que no llega a cumplir ninguno de, ¿no? Ninguno en concreto. Y tiene mucho que ver con esa parte tras diagnóstico que tiene mucho que ver con problemas en la regulación emocional. Y es una perspectiva que llevamos ya años, o sea, trabajando mucho desde esa parte, porque es un enfoque muy, muy enriquecedor. Porque es que si no empiezas a ver, es que, pero ¿cuántas comorbilidades le voy a poner a esta persona? Entonces, no sé, es que el problema es un problema, ¿no? De regulación y entonces utilizamos esa perspectiva. Claro, interesante. No, o sea, me parece guay porque evidentemente estas revisiones, estas guidelines, que estarán basadas evidentemente en la evidencia científica, al final todo va avanzando, ¿no? Y tu tesis con tus papers también suma para esas revisiones y para todo eso. Todo suma y luego hay cosas que hay que poner, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un grave problema, tú has hablado antes nos vamos de tema, ¿eh? O sea, ya se nos está haciendo tarde, así que nos tenemos que centrar, tenemos que Sí, no te preocupes. Fíjate, ¿no? Has hablado antes del tema de la tecnología, la adicción a la tecnología. Tenemos un problema con esto, porque el DSM-5, la adicción a la tecnología, todavía no la considera un trastorno. Entonces, ¿cómo no se considera un trastorno? Cuando te pones a investigar y a hacer investigaciones, es difícil meter en un marco teórico, porque como no tengo el marco teórico del trastorno, me tengo que coger la definición del uso indebido de Internet, entonces me voy a la definición de este autor, de este otro, pero me falta ese marco teórico del trastorno DSM, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que dices, es que no hay mucha evidencia todavía, porque tampoco me lo estás poniendo fácil. Ya. Claro, No pero sé si sí. lo estoy explicando. Sí, pero porque si los especialistas sanitarios no tenéis las herramientas y las guidelines para poder aplicar al niño. Claro, si tú no me estás reconociendo esto como un trastorno, es muy difícil entonces que yo haga una investigación en base a este trastorno que tú me estás diciendo que no existe. ¿Cómo se están haciendo las investigaciones? En base al uso indebido de Internet, al uso indebido de la tecnología, pero no al trastorno, porque o sea, en el anterior DSM se admitió en revisión el trastorno de juego online y ahora el trastorno por adicción al videojuego, pero no al resto. El trastorno de juego online. Sí, sí, de apuestas. O sea, Vale, sí. Vale, Apuestas, de claro. apuestas. No, es súper interesante, pero es verdad que tienes razón que llevamos ya más de hora y media hablando. Esto tiene que ser para tu día, que este no es el tema. Llevamos mucho rato, pero yo hay un par de preguntitas en el Discord que han recopilado las moderadoras. Y si por tu parte crees que hemos cubierto todo lo que veníamos a hablar hoy, yo te hago estas dos preguntitas y cerramos la charla, si te parece bien.
Vale, pues dime preguntitas. Perfecto. Esta es una pregunta de Moncortizas, que, ojo, se va a una pregunta clásica que dice, ¿desde cuándo se conoce el TDAH? Ya no solo si ahora ya se diagnostican adultos o qué limitaciones no, sino históricamente, ¿desde cuándo está reconocido el TDAH? Y pues eso, que si ha habido una constancia histórica en el tema de diagnósticos o síntomas, o si se han mezclado dos trastornos que antes estaban separados y tal. ¿Cómo es un poco la historia del TDAH? Bueno, pues el TDAH lleva más de 100 años reconocido, ¿vale? O sea, cuando tú te pones a hacer ahí un poco, ¿no? ¿Cuál es? Eso es una cosa que te mandan a hacer en las tesis, de ¿desde cuándo empieza tú el diagnóstico que vas a hacer? Bueno, pues te das cuenta que ya en el siglo XIX, ¿no? Ujú. Había un niño, ya un médico estuvo descubriendo en un niño que se llamaba el cuento de Phil, luego ya se van poniendo, ¿no? Y van dándose cuenta el tipo de dificultades que van teniendo. Entonces, llevamos ya como 100 años, ¿vale? En el que se va investigando sobre el diagnóstico, se va diciendo, se van añadiendo cosas desde los años ya, ¿no? 80 es cuando ya está más claro, ya se introduce en el DSM y ya empieza a diagnosticarse más, pero lleva muchos, muchos años, ¿vale? O sea, llevamos más de 100 años. Si os interesa saber ahí un poco la historia, pues vamos viendo autor por autor, pero vamos, ya os digo yo que lleva más de 100 años. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es que se esté investigando y otra cosa es que, bueno, también es verdad que antes, también los TEA se llevan muchos años investigando y antes no se diagnosticaban tanto, ahora estamos mucho más concienciados de la importancia que tiene cuando yo veo un niño que tenga síntomas, oye, este niño lo vamos a evaluar y antes no se evaluaba tanto, pero llevamos ya muchos años, ¿eh? Eso es un poco la paradoja esta de que antes no existía el autismo, antes no existía el TEA y ahora antes no existía A el ver, ese. Sí, antes existía, claro, claro que existía. Lo que pasa es que no estaba, o sea, no se evaluaba tanto. Y el trastorno de aprendizaje, la dislexia, lleva descrita desde finales del siglo XIX. ujú, Y la dislexia se diagnosticaba hace muchísimos años. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya no se diagnostica, o sea, se diagnostica mucho más porque somos muchísimo más sensibles ujú, precisamente a esas dificultades y no dejamos que los niños ahí fracasen. claro, claro, ¿Vale? claro. Pero fíjate, lo estoy buscando, el año 1847, esos síntomas del cuento Phil eran de 1847, de Hoffman. Pues ahí queda. Ahí queda el dato por si alguien tiene interés. 1847. Y en el DSM-2, ¿vale? El DSM, Manual de Criterios Psiquiátricos, se mete en el año 1968 como reacción hiperkinética de la infancia. O sea, te he dicho yo que en los 60 lo metían en el DSM, Ujú, sí que es verdad, bueno, pues que en los 80 ya Barclay hace el modelo de TDAH, que es la persona que más ha investigado, de las que más ha investigado a nivel mundial de TDAH, ya se empiezan a establecer subtipos, ujú. ya empieza a estar como todo mucho, mucho más concreto, pero Ah, que llevamos muchos años. se lleva, se lleva. Hay otra pregunta de Nanis que es un poco más concreta y específica. Yo te la voy a decir tal y como está puesta porque, ¿Vale? a ver, y lo que puedas contestar dice, desde un punto de vista de escuela psicológica, y aquí viene la pregunta, este tipo de intervenciones, me imagino lo que hemos estado hablando de cómo, qué herramientas das, la gestión con la escuela y tal, ¿se puede abordar desde una postura cognitivo-conductual o podría ser propicio otro enfoque? O un poco, ¿cómo lo abordas tú? Yo soy cognitivo-conductual. Vale. Creo que te contestaba la pregunta, ¿vale? Yo Perfecto. soy cognitivo-conductual. Sí que es verdad que en un determinado momento a lo mejor hay técnicas de otro enfoque siempre y cuando estén validadas, Ujú, ¿no? Y tienen una validación empírica, por supuesto que la podemos utilizar. Desde el enfoque cognitivo-conductual puede funcionar muy bien ¿no? El abordar el TDAH. Sí que es cierto que quizás un poco lo que yo insistiría, que lo que menos se trabaja en el TDAH y que es lo más importante de trabajar y lo que yo insisto mucho es toda la parte emocional. ¿Vale? Que para mí la importancia del TDAH no solamente función ejecutiva en relación a ¿no? a las notas, al éxito académico. A mí la parte social y la parte de la regulación emocional en el TDAH me parece súper, súper, súper importante. Entonces, hay que trabajar mucho esa parte de la regulación emocional. ujú, ¿Vale? Entonces, se puede hacer desde un enfoque cognitivo-conductual, pero acordaros que yo esto no soy muy pesada, que no es solamente el tema académico, tema de ujú, notas, temas si aprobamos, si suspendemos, sí, no, no, es. Y la parte emocional, ¿cómo la llevamos? Porque al final en el TDAH hay un problema de regulación de la conducta, de regulación de las emociones, de regulación de la atención. Y en esa parte de la regulación emocional, si no la trabajamos, es que lo pasan ujú. francamente mal. O sea, un TDAH la lía, pero después de liarla, se queda fatal.
se queda fatal, porque es que lo hice sin querer, y es verdad que lo han hecho sin querer. O sea, Ujú, el TDAH en sí mismo no es un diagnóstico que vaya asociado a una mala idea, ujú, ujú, no, sino, hoy no calculé bien, ¿no? Y en ese no calculé bien, se enfadan mis amigas, se enfadan mis padres, se enfadan. Entonces, por eso hay que ayudarles tanto en esa parte de la regulación emocional. ujú, ujú. Y eso es lo que quería insistir, que si hay algo que no has insistido en esto, hay que trabajar mucho la regulación emocional, ¿eh? Que no nos centremos solamente en los síntomas más que tengan que ver con la parte académica. Mm. Bueno, claro, es que al final en esos contextos, ¿no? De fracaso escolar, sacar malas notas, es como que lo más obvio, lo más evidente, pero luego si te pones a ahondar, sí que hay otros aspectos que son muchísimo más importantes y como hemos dicho, como lo que has dicho varias veces, de dónde está el techo de cada niño y que luego elija el camino, porque una cosa es el potencial que pueda tener y otra cosa es las elecciones que quiera tener en su vida. Sí, sí, pero que no se quede sin elegir ese camino porque alguien le ha dicho que es que tú por ahí no puedes ir. Si yo elijo no ir, no voy. Claro. Pero a mí nadie me ha bloqueado ya esta puertecita antes de entrar. Claro, claro. Bueno, pues igualmente hay varias preguntas por el chat, pero algunas de ellas ya las hemos contestado antes, así que os invito a los que habéis llegado a media charla que veáis el diferido y vamos a terminar con dos preguntas. Una es la misma para todos, que es la mía, la que siempre le hago a todo el mundo, y la otra pregunta es la que te dejó el invitado anterior y luego te voy a pedir ¿Vale? que me dejes una para el próximo invitado o Sí. invitada. Y hay que preguntar, eso, el 44% que habían dicho que sí que tenían Sí, TDAH, sí lo siguen pensando, ¿eh? y en correcto, Manu, porfa, nos pones la encuesta de nuevo a ver Pon qué. una encuesta, a ver si ya después de, ¿no? de casi 2 horas hablando, quedaba ahí Algo ha algo quedado, claro. a lo mejor yo creo que algo ha quedado, a lo mejor alguien ha dicho, pues a lo mejor es falta de sueño o ansiedad lo que me A lo hace esto. mejor es que, sí, Puede ser. sí. Pues la pregunta que yo le hago a todo el mundo es un poco así para reflexión, que es, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? Si tú pudieras A hablar mí con yo, tu de 10 años. Puede ser de tema, pues eso, de tema emocional, de tema académico, de tema profesional, de lo que sea. ¿Qué le dirías ahora mismo? Te puedes tomar un café, un colacao con tu yo de 10 años. ¿Qué le cuentas? pues fíjate, yo creo que le diría es que confíe, ¿no? Que confíe que va a poder hacer todo lo que quiere y más, que nadie le va a parar ahí los pies y que disfrute más, que no hay que tomarse la vida tan en serio, que se puede disfrutar, que no hace Eh, falta responsabilizarse de todo lo tuyo y de lo de los demás. es buen. Y además es aplicable a cualquier edad, ¿eh? Sí, También te la puedes decir ahora mismo, decir, oye, pues quizás pero hoy. podría decir ahora mismo, ¿no? Claro, quizás hoy también me lo podía haber tomado más chile, ¿eh? Tampoco hacía falta esa Eh, intensidad. Pues eh, muy, sí, sí. muy buen mensaje para la Silvia de 10 añitos y para la Silvia actual también. Y la pregunta que te dejó el invitado anterior, que como te he mencionado es Ramón, pica números en redes, full estadística y sobre todo especialista en muestreos y cohortes y cosas así, y te dejó una pregunta que te la voy a dirigir al tema de tu tesis, que es ¿cuánto tiempo planificaste o dedicaste para la recolección de datos de tu tesis? O si tienes algún proyecto que está ahora mismo ongoing, Mira, aproximado. yo estuve muchos años recogiendo los datos de la tesis. Muchos, muchos años. Fíjate que me cambiaron hasta el WISC y tuve que volver a empezar porque me habían cambiado el WISC R al WISC 4 y luego cambiaron al WISC 5. Entonces, te puedo decir el número exacto de años, pero yo creo que fueron como, o sea, 6, 7. Es que lo Ojo. tendría que mirar aquí, ¿eh? No, no, le va a Tendría que mirar encantar. aquí. Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Porque además yo la tesis que hice fue de sujetos evaluados por mí, ¿no? Y una de las Claro. cosas que yo decía al tribunal, por favor, valórenme, que yo me evaluaba a todos estos sujetos y que lo he hecho yo. O sea, que lo he hecho, ¿no? Que lo he hecho yo. Entonces hay un poco, sí que es verdad que tardé mucho por esa parte. Aparte que hacer una tesis por amor a la ciencia, ¿no? Cuando no tienes beca, cuando lo haces ahí un poco por lo que quieres, ¿vale? Sí, no, O eso, sea, eso convalida más, ¿eh? Yo creo que estuve convalida más. cogiendo datos de abril de 2003 a agosto de 2015. Ojo. Pues yo creo que va a quedar extremadamente sorprendido porque una de las críticas, entre comillas, que él hacía desde su lado de estadístico era de cuando la gente me llega con los datos, a veces no han dedicado un tiempo para diseñar el plan, para diseñar el cohorte, para diseñar todo, ¿no? Y luego eso es un problema futuro, que luego el estadístico o la estadística, Luego no valieron, ¿eh? Tuvimos que limpiar un montón bueno, porque, pero ¿no? O sea, evidentemente hubo que limpiar, pero eran 518 sujetos, ¿vale? De abril 2003 a agosto 2015.
Oye, O sea, pues lo he mirado, porque no me lo sé de memoria. se lo haremos llegar a Ramón, que seguro que le hace mucha ilusión dar con un caso de tanto muestreo. Y nada, y pues para terminar te voy a pedir que me dejes una pregunta para la próxima invitada o invitada a ciego, o sea, sin saber lo que es. Algo de ciencia será, pero puede ser de cualquier ámbito, o sea que la pregunta que Pues a ver, quieras. yo claro, como psicóloga, creo que los que le preguntarían es si son conscientes de la importancia que tienen cuidar la salud mental y qué es lo que hacen para cuidar su salud mental. Que ser científico te da conocimiento para saber lo que Sí, vale y lo que no vale, pero pero no lo- a veces sabes lo que hay que hacer. claro, no te viene integrado, en la aplicación no te Pero no, claro, viene... Claro, no, claro. no, 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 no. O sea que esa sería la pregunta que les dejaría. Genial, pues nos quedamos con esa pregunta porque somos mucho de... Sí, no, yo me he leído 3 papers y es verdad que esto está muy mal, el estrés. El estrés es muy malo para la vida, ya, ya lo sabemos, todos los científicos lo sabemos 100%. Pero, pues ayer estaba yo a la... ¿Cómo se regula ese estrés? Pues escribiendo un paper ayer a las 10 de la noche, ya te digo yo que no, y es lo que hice yo. Bueno, y si encima tuviste que ver, ¿encontraste el dato Bueno, de, que... de la... Perdona, yo aluciné, pero ¿cómo puede una revista, ¿no? Sí, 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 Tener tantísimas páginas, yo no entendía miles, nada. es que son miles de anexos. Y al último que dices, y en el 5, 11.000. Yo ya decía, no me lo puedo creer. Bueno, pues calla, que resulta que no era ese paper, que era otra referencia. Digo, tócate los cojones. Eso a veces nos pasa, ¿eh? O sea, que tú lo vas apuntando, qué tal, que no Claro, sé y qué. además Mira, es que es un paper de 200 referencias. O sea, es que ya no sé ni a quién estoy referenciando en un momento. me Pero acuerdo que lo hacía y me los imprimía, los subrayaba y los tenía en un se ve ahí, ¿no? La típica, el típico cestita así de Ikea que sí, tiene así tal, y me iba poniendo los que sí. están aquí y allí y tal. Y me decía la gente, esto es muy poco operativo, digo, pero yo de verdad que a veces tardo menos yendo a la cesta buscando lo que tengo subrayado, porque me acuerdo que lo subrayé y lo Sí, puse así, volviendo otra vez a buscarlo allí. estoy contigo. Estoy contigo, porque yo en formato digital Es que no había- la memoria visual a mí no me funciona, claro. O sea, yo soy muy de decir, estaba en el examen de la carrera y decía, yo sé que esta parte está en la página 37, en el lado izquierdo, aquí abajo, y lo puse con rojo. ¿Qué pone? A lo mejor no me acuerdo, pero el sitio me acuerdo dónde estaba. Mira, ¿no? Yo aquí Correcto. con todo. Bueno, Eh, perdona, te he sacado una y solamente aquí estoy contando una, dos, tres, cuatro, cinco. Así. yo sí soy, sí soy. Así que a veces lo de las referencias en digital se traspapelan, pero bueno, acabará saliendo como todo, que todos los problemas sean esos y ya está. Así Bueno, que perfecto. suerte con el paper Gracias. de haber estado esta noche. Me lo he pasado muy bien, Silvia, he aprendido un montón, de verdad te lo agradezco mucho porque nos has dejado mucha información y estos son de los típicos streams que luego merece la pena repasar de vez en cuando y decir, hostia, mira, porque has dado mucha data, muy válida toda y muy interesante y yo creo que también muy útil porque al final hemos mencionado un montón de cosas que vemos día a día, ya sea en redes o ya sea en nuestro círculo y que, ojo, que a lo mejor ahora lo vemos con otra perspectiva, ¿no? Lo vemos de otra manera y decimos, oye, pues quizás en esto se puede mejorar algo, quizás esto necesito alguna herramienta extra que todavía en mi caja no tengo y a contactar pues a gente, a profesionales como tú. Han estado dejando tus redes por el chat, pero si quieres decirnos así un poco más dónde te podemos encontrar o dónde podemos leer más cosas de todo Pues lo que a haces. mí, a mí es muy, muy fácil encontrarme porque yo me llamo Silvia Álava y en las redes soy o Silvia Álava, creo que soy en Twitter, Silvia Álava es mi canal de YouTube, Silvia Álava es mi web, o si no, Silvia Álava Sordo, creo que es en Instagram, o sea que es fácil ahí encontrarme. Tú me pones ahí y se me encuentra rápidamente porque, o sea, en todas las redes salgo como Silvia Álava, los libros también los tengo publicados como Silvia Álava, o sea que es muy, muy fácil encontrarme. Pero Sherazade, yo no me puedo desconectar sin saber si seguimos con un 44% de gente que opina que tiene TDAH o hemos bajado, por favor. Hemos bajado y ahora tenemos que solo un 25% considera que lo tiene. También Bueno, puede ser que la población hoy esté filtrada un poco también, porque claro, está bien. es un tema de interés y es probable que a lo mejor la media haya subido por gente que quería aprender de lo suyo. Entonces,
hemos También, bajado, también. que es Pero bueno, ya vital. hemos bajado ahí un 20%. Ya me digo satisfecho. Me encanta, me encanta. Oye, Silvia, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Estamos en ¿Vosotros? contacto y de verdad mucho ánimo por la labor que haces y que sigas igual de motivada y de intensa que me gusta mucho traer a gente tan apasionada que nos transmite también su tema, así que te lo Es agradezco de que si verdad. no te gusta lo que haces, te dedican a otra cosa. Pues también. Y más cuando trabajas con salud mental, ya te digo, que como no te apasione lo que haces, Ya, sí, la verdad se hace muy mm, cuesta arriba, ¿no? Se hace muy complicado. Pues nada, Silvia, un besazo. Buenas noches. adiós, Chao, chao, chao. buenas noches. Pues nada, gente, o sea, poco más. Un aplausito.